Bienvenidos a otro episodio de Vida de Élite. Hoy tenemos a una de las voces más icónicas de la locución deportiva en este país, en España. Ha comentado casi todos los deportes. Es una persona que no tiene pelos en la lengua, siempre dice las cosas de cara y por eso lo hemos traído aquí, para que entre en todos esos temas controvertidos de los que nadie se atreve a hablar. Entonces, Pedro, ¿tienes ganas de que venga el invitado de hoy? Tengo muchísima ganas de que venga Antonio Ali. Es muy difícil presentarle porque a una persona que lleva retransmitiendo... Que estáis gastando ya tiempo del podcast y yo he venido aquí a soltar mi rollo y ya este tiempo me lo vais a quitar a mí de contar mis batallas y mis fricadas. Pues ya está, pues ¿quién es Antonio Ali, no? Antonio Alís es alguien que creo que se ha ganado la vida y hasta que me jubile, y aunque cuando me jubile oficialmente seguiré haciendo cosas puntuables, prácticamente haciendo cosas, diría que pagaría por ello, con un coste también familiar, social, de que casi siempre he trabajado en fines de semana, en verano, en fechas señaladas. Como digo yo, me he librado también de ir a muchas bodas que no me apetecía, o a eventos que no me apetecían, ¿no? Pero básicamente por circunstancias de la vida, yo no pensé que, o sea, no pensé, pero vas cogiendo trenes. Mi vida ha sido tanto en el deporte como en otras cosas laborales y demás, de ir cogiendo trenes, hasta que ya cogí el más importante, de ganarme la vida con la comunicación escrita y luego hablada, y básicamente mi trabajo principal casi toda la vida ha sido Eurosport, el canal de deportes paneuropeo, que también en España se ha ido viendo de diferentes maneras, y luego también en revistas de bicis y de atletismo y de triatlón, y sigo haciéndolo. Ahora acabo de cumplir, aunque no le parezca, 60 años. Los 60 son los nuevos 40, y luego he hecho deporte toda mi vida, diferentes deportes, hasta competiciones de motos, y sigo haciéndolo, y he competido por fases toda mi vida, pero a ver, yo estoy muy en forma, y hay poca gente de mi edad que esté en mi estado de forma, quiero decir, para deportes de resistencia, no para deportes de habilidad o de fuerza, que en eso he sido siempre malísimo. Lo que pasa es que ya la competición, joder, a mí lo que me mola es machacarme, y me puedo ir a hacer 5 horas de esquí de fondo o correr por la montaña o 8 horas de bici. Y cuando ya de veterano, en principio en la élite española del triatlón, que era muy fácil estar en la élite, porque entonces el 80 y 90, no como ahora, estuve y viajé campeonatos del mundo, de Europa, el Ironman, Hawái, no sé qué. Era más fácil, porque éramos menos. Luego ya de veterano también he hecho competiciones, incluso con medallas internacionales, en veteranos, en grupos de edad, que se llama, y todo esto. Pero ahora veo a la gente que lo hace en atletismo, en natación, en triatlón, y yo los he preparado alguna vez en los últimos años, pero me agobia. O sea, yo digo, si yo lo que quiero es mañana sale un buen día y me hago 10 horas de bici, y la gente que es metódica y hacen como vida de élite, pero a su nivel, que tienen pocas horas y poca edad. Los entrenamientos de natación con el club tal, los de no sé qué, los de atletismo ahora que han sido campeonatos de másters y hacen como los élite que habéis sido vosotros, pero los ciclos, lo de la fase, el entrenador. A mí me gusta el tuntún. Cuando se grabe esto, la semana que viene voy a ir a los Pirineos y hacer esquí de fondo, esquí de montaña, o correr por el monte si no hay nieve. En bici ahora está lloviendo y hago menos. O sea, no me va. El año pasado me quise preparar el Mundial de Kilómetro Vertical y me lo preparé y estaba apuntado. Tenía la ropa de la Federación de todo. No, me lesioné la última semana, en el último entrenamiento específico, a 4 días. Me rompí fibras de isquios. Joder, madre. Y sí, fui a ver el recorrido, todo, bueno. Y digo, es que paso de agobiarme. Total, que toda la vida seguiré siendo deportista a mi nivel, globero machaca, y trabajando y enfrentándome al que me encuentre. Lo que pasa es que, claro, voy notando el paso de los años, aunque en la bici es donde menos se nota, corriendo se nota mucho. Y por eso casi lo he dejado de correr, porque digo, para correr despacio, no, prefiero no correr. Para ser un runner. ¿Cómo fue tu paso de la prensa a la tele? Bueno, No, Eurosport empezó en España y conocí a la persona por casualidades de la vida y no relacionadas con el deporte, que empezó a gestionar Eurosport, la filial española, que dependía de una productora, luego de una empresa, luego ya como independiente. Y hicieron pruebas a gente y entré. Pero yo por aquel entonces trabajaba en revistas de bicis y algo en revistas de atletismo también, que había entrado también de casualidad, porque conocía a un amigo que trabajaba en revistas de motos, que por desgracia falleció en una prueba de motos, pero en la carretera, no en competición, probando una moto con las fotos por la carretera. Y él me los presentó. Y aparte yo tenía también, por temas del triatlón, les presenté un proyecto de hacer cosas de triatlón y eso, y entré en el grupo, bueno, en el grupo donde acabó estando Runner World y luego que ahora es Corredor. Un grupo que ahora se llama Sport Life Ibérica, que antes era Motor Press. Vale. Entonces, bueno, fui cogiendo trenes, porque yo en realidad estudié Derecho.
¿Ah, sí? Sí, sí. Estudiaste periodismo, ¿no? No. Es que realmente en periodismo luego mucha gente que comenta, ves, incluso de los grandes porque yo soy un periodista, sí, que me conocen en nicho, en estos deportes minoritarios. Gente de audiencias millonarias que tampoco han hecho periodismo. Nada. Han hecho un máster o les han hecho pruebas. Juanma Castaño, que estudiaba otra cosa y empezó a ir, o muchos que no acabaron la carrera porque ya se pusieron a currar y no les dio tiempo a acabarla. Son trenes. A ver, para ser médico, para ser vosotros tenéis también tus estudios y eso, te acaba que tener una licenciatura para ser arquitecto y firmar proyectos. Coño, pero para hablar, y perdón, en la tele o para escribir, y más aún si eres vertiente de analista, yo soy muy estricto para algunas cosas, pero lo de el tema de los impuestos, de los que se van a Andorra, de otras cosas políticas o lo que sea, tengo mis ideas bien claras pero para este tema no lo veo mal. Porque no lo veo lo que te hayan enseñado en una facultad de periodismo para hablar. Claro. Nada, realmente justo iba a preguntarte eso, que si considerabas que, por ejemplo, hacer un podcast es intrusismo laboral. Es que ahora mismo, joder, desde el momento que está ya lo de Ibai Llanos y todas esas cosas, es que ya no es intrusismo laboral, que sea mejor que lo haga. O sea, Que tenga más audiencia, ¿no? Que tengamos audiencia. Es que yo he vivido en Eurosport el tener y comprarme los libros de la IAF, los tochos, que los tengo por ahí en cajones y casi en casa de mis padres, las revistas, llamamos las Biblias del atletismo, del esquí de fondo, del biatlón, de los anuarios de ciclismo, con todos los palmares. Y ahora, con un clic, hay varias páginas que está todo. Claro. Ya sean de la federación o ya sean privadas, ya sean gratuitas, ya sean de pago. Pinchas en tu historial o en el tuyo y tengo todas vuestras carreras desde cadete, qué campeonatos habéis ido, pinchas, salen los rivales y pinchas con quién habías corrido ese día. Entonces todo ha cambiado. Yo tengo los tochos de los libros del Tour, de los anuarios, de los recorridos. Y eso ya es reliquias, que se lo enseñas casi a los nietos que espero tener pronto o lo que sea, o a los vecinos. Pero es que ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo la comunicación. Bueno, todos lo sabemos. ¿Quién lee ahora prensa en papel o quién las revistas Nadie. o quién espera a las 9 para ver el telediario, o a las 10 para ver Cuéntame, o Verano Azul en mi época, o los dibujos animados de Mazinger Z, o los de vuestra época. Ya se ve todo lo que voy a contar. Sí. Vosotros ha pillado esa evolución. ¿Y crees que una persona con un podcast, con un micro y una cámara y subiendo un vídeo de YouTube puede aportar más que un periodista? Hombre, sí, claro. Un programa encasillado como sigue habiendo en la radio, o los de debate, o los de política, aporta mucho, pero con un podcast bien hecho sí lo estamos viendo. Yo consumo muchísimos podcasts, el vuestro también, que llegué gracias a Antonio Serrano, ¿eh? No lo conocía, gracias a Antonio Serrano, en un grupo en el que estoy con él de gente del atletismo madrileño, lo puso y ya y digo, hostia, interesante. Y empecé a echar para atrás y me he escuchado de relación al atletismo la mayoría y algunos muy buenos. Y ya sabéis que os he hecho algunas críticas constructivas. Siempre. Sí. Bueno, vamos a contar cómo nos conocimos, ¿no? Que estábamos en el Campeonato de España justo y Sí. vino Alberto de Gluco Vibes y nos dijo, no ha comentado Antonio Olís que le gusta el podcast Vida de Élite. Y digo, no puede ser, tío, qué bueno. La verdad que fue un Bueno, Alberto de Gluco Vibes. Esto de que el mundo es un pañuelo, bueno, la gente que conocemos en común, hasta el conserje de la casa donde vive en Madrid, era amigo mío. Por casualidades de la vida, era mi peluquero mío. Y hermano de un amigo mío del triatlón. Y ahora resulta que es el conserje de la casa donde vive. O sea, con la de millones de casas que hay en Madrid. El mundo es un pañuelo. No, total, total. Justo nos dijo eso y bueno, le dijimos, pues preséntanoslo que ya hablaremos con él para que sepa. Y bueno, esta es más o menos mi trayectoria y luego, a partir de ahí, a corazón abierto. Total. Por supuesto, era una voz histórica en el deporte español, y eso es indiscutible. Y también una persona que no se calla nada, que no tiene pelos en la lengua, como se suele decir. Entonces. Bueno, eso tenía una columna en una revista, ¿eh? Sí, que se llamaba así. Sí, porque la época que me dejé de depilar las piernas, tema de la bici y el triatlón y eso, y ya dije, ya no me las depilo más, ¿para qué? Hacía una columna que era con pelos en las piernas, sin pelos en la lengua. Sí, ¿no? O al revés, pero vamos, era así. Qué bueno, Qué buena, qué buena. Para hacer amigos. Pues por eso te hemos traído, Antonio, porque queremos que se hable de todo y que se hable claro. Y eres la persona adecuada. Entonces, yo creo que lo mejor es empezar por el tema principal y el que todo el mundo habla con la boca pequeña, que es el dopaje. Entonces, Hostia. desde que tú estás metido en el mundo del deporte, aunque sea la locución, ¿cómo ha evolucionado ese dopaje? Siempre se ha hablado de la misma manera en España, hay veces que era como no se podía hablar, ahora quizás se hable más, hay más dopaje ahora, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo es la realidad ahora mismo? Hombre, yo creo que hay menos. Básicamente en el ciclismo creo que hay menos, en el atletismo hay menos en algunos sitios y más en otros, pero a nivel, diríamos, de las primeras potencias,
el tema de Rusia y todo esto, entre el tema de la situación social y guerra de Rusia y el doping, están los ahí, diríamos muchos, pagando cosas que no han hecho, ¿no? Pero yo creo que hay menos dopaje, siempre partiendo de la base de qué es el dopaje, porque claro, el dopaje que es tomar sustancias que te hacen aumentar el rendimiento, pero ¿qué tipo de sustancias? ¿Desde geles y barritas o tomar sustancias que están prohibidas en una lista que puede cambiar o no cambiar, como se ha visto, ¿no? Yo siempre he diferenciado también el tema del dopaje, aunque también habría un debate, ¿no? Con los temas de la sangre y las transfusiones, que una cosa es recuperar el motor y otra cosa es trucar el motor. No es lo mismo lo que tengas que tomar para recuperar el motor, que sí que hay cosas que están prohibidas, pero que es lógico, lo recuperas igual que lo recupera cualquier persona, aunque no sea de élite, que trucar el motor, que ya eso tiene también unos efectos nocivos, que es que, claro, estás trucando tu motor y tu cuerpo, que eso tiene un límite, que eso puede tener también efectos secundarios. Entonces, yo para mí no es lo mismo, pero también, claro, está el tema de las listas, porque sí, porque no, unos deportes sí, unos deportes no, cosas accidentales por contaminación, o ¿Pero tú cosas... crees en la contaminación? Sí, hay casos que se ha demostrado en países donde la carne de verdad está contaminada. Ahí sí que es verdad que hay casos que se ha demostrado que es por contaminación o contaminación de productos. Que los has comprado en el mercado negro y resulta que te han engañado. Yo creo que sí que hay casos de esos. Y luego está el tema también de sistemas que yo creo que ya deben estar bastante extinguidos o fuera, pero yo creo que muchos fondistas africanos pasa que les tratan como ganado y les meten, igual que decían que embarazaban o dopaban a las de Alemania del Este La embarazaban, sí, o porque normalmente tiene la antigua Europa del beneficio. Este o China o lo que sea. Lo que puede pasar ahora con muchos africanos que los tratan como ganado, africanos del fondo, y acaban dando positivos sin saberlo ellos lo que están tomando, ¿no? Pero tú me ha gustado lo que has dicho de trucar la máquina, o sea, realmente rendir más del 100% de lo que podría por una sustancia. Eso se considera Claro, dopaje, ¿no? partiendo de la base de que el deporte, bueno, ya si nos metemos en el charco y el melón de los paralímpicos con las categorías que hay y diferentes, no sé si decir discapacidades o capacidades diferentes, el deporte de por sí ya no es igual, porque tú una genética y unos medios de un país u otro, o con una genética tú contra tu compañero de clase, ya sabes desde el principio quién corre más, o quién salta más, o quién es más habilidoso para el fútbol o para la raqueta. Aunque bueno, lo de las habilidades suele coincidir, ¿no? Hay gente que el que es bueno en un deporte de Suele habilidades ser es bueno en todo. casi todos. Y entonces eso ya estás partiendo de base de que no es igualitario, ¿no? Pero luego está estos temas, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay menos dopaje que antes y menos cultura del dopaje en algunos deportes, básicamente en el ciclismo, hay muchísima menos cultura del dopaje, que está casi extinguida, y se está luchando. Y lo que pasa es que te comparan, se baten récords, pero que avanza la tecnología, no puedes comparar las piscinas, los trajes, las zapatillas, las bicis, las pértigas, y avanza la Claro. nutrición, y avanza la recuperación dentro de lo legal, y avanzan muchas más cosas, ¿no? No sé si habéis visto hoy que han descalificado a un saltador de triple, el que ha quedado tercero, porque Mm. la zapatilla era 4 centímetros Anda. de alta. Sí, Oye, pero hay que bastante. ser torpe también, ¿no? Sí, hay que ser torpe porque hay Porque al como final... ahora la super polémica que hay, deporte que a mí me toca también, en los saltos de esquí, descalificados del Mundial noruegos y sancionados los entrenadores que lo reconocieron, ahí sí que a lo mejor los deportistas no se vean por los trajes. Los trajes de saltos de esquí no tienen que ir pegados, es todo lo contrario. Cuanto más sueltos planean. Y hay una normativa con las costuras, con eso, y ha habido un escándalo tremendo porque eso para Noruega es religión. Entonces hay un escándalo ahí que los reentrenadores, eso sí, con un par, han dicho, es verdad, hemos hecho trampa. Ujú. Quería abrir el melón diciendo esto de las zapatillas. Dopaje textil, igual que lo de las Eso es, zapatillas. dopaje textil o tecnológico, como lo llamemos. ¿Crees que también se puede dar en muchos deportes y que no es tan conocido como se cree? Por ejemplo, por el uso de zapatillas ilegales o Hombre, lo que pasa en es el que tema del ciclismo, que es lo que más controla, ¿puede haber algo que afecte a que la bici vaya mejor? en ciclismo hay una, a diferencia de triatlón, el deporte en el que más yo he competido y me he criado, hay una normativa más restrictiva en bicis y en material en las bicis para competir en ciclismo que las que haces triatlón en el ciclismo. Pero hay una normativa con el peso, o sea, yo el tema de los motores no me lo creo. Ha habido 1 o 2 casos en la historia y ciclistas que no eran de élite mundial que han pillado con motores, pero siguen haciendo el escaneado de las bicis. O sea, yo no me creo que haya motores en las bicis. ¿Qué Entonces, beneficio te dan los motores? Porque es verdad que lo he escuchado alguna vez. hombre, claro, muchísimo. Claro, Que la tira. bici corre más y tú gastas menos. O Pero sea,
Pero ¿cómo? O sea, Es que no lo soy sé. totalmente desconocido. Es que vamos a ver, un motor ahí? en primer lugar, Que no se vea. ya en todas las tiendas hay bicis eléctricas de montaña, sí. de carretera y se ve. Sí, eso Pero los trucos de motor, pues y se supone que iría dentro, o en el buje, o en el pedalier, pero vamos, es un tema, nada. Es que yo no me creo que haya habido en competición de élite motores, que a ese nivel todo el mundo lleva lo mismo. Y las zapatillas lo mismo. Yo las zapatillas, a mí por desgracia, a mi nivel de competidor, al nivel que llegué a tener en triatlón y en atletismo, no me ha pillado. A mí me hubieran beneficiado muchísimo porque yo era un tío muy, muy duro, de musculatura muy dura, poco elástico, poco técnico. Joder, con las zapatillas. Siempre lesionado de gemelos, de rodilla, de todo. Y si yo. A mí las zapatillas actuales, tanto por el día a día, de que cascas menos, como por que vas más deprisa, me hubieran beneficiado mucho más que a otros. Pero bueno, como me ha pillado en otra época, lo que habría hecho yo, bueno, lo hice contra los de mi época que iban parecido. Pero sí que es verdad que hay gente que saca más beneficio, igual que el dopaje. Yo creo que el dopaje beneficia más al bueno que al súper bueno. Pareciendo que son buenos todos los que están ahí en la élite. ¿Tú crees? Sí, sí. Yo pongo otro ejemplo por la gente que, bueno, la Blume coincidiréis con triatletas y esto, ¿no? El traje de neopreno que se usa en el triatlón, que más que para el frío es para ir más deprisa, a un nadador normalito, aficionado, de triatleta normal, te puede ayudar 10 segundos cada 100 metros y a un nadador del triatlón muy bueno te ayuda 2 segundos o 3, porque ya de por sí flotas más y tienes mejor técnica. Claro. Yo creo que el doping en este caso, ya sea por las hormonas o por la sangre o por estimulantes, bueno, estimulantes diferentes, ¿no? Que es una cosa más instantánea, o los aromatizantes igual. Va a crecer y va a aumentar mejor la musculatura el que está peor que el que está ya de por sí genéticamente súper entrenado y eso. Entonces, yo creo que el doping iguala por abajo, ¿no? Y luego, claro, depende de cada deporte, el doping afecta más o menos. En la halterofilia o en deportes, o simplemente en correr, claramente una anabolizante o lo que sea, que en el ciclismo, que hay un componente táctico, que no siempre gana el mejor, a no ser que sea Pogačar o Van der Poel, que por eso el doping iguala mucho más y que ya de por sí en el ciclismo puede ganar casi cualquiera de los que están en una carrera por la escapada, por la táctica, porque le han dejado, porque les ha sorprendido, que entonces eso iguala mucho más. O en deportes de técnica de equipo, lo mismo. Que cuentan, no, es como se ponen, o la famosa leyenda de la barra libre de la NBA o todas esas cosas. Pero al fin de cuentas ahí cuenta una táctica y una técnica, ¿no? Sí, pero a nivel competitivo de máximo nivel, cualquier mínimo detalle, aunque Hombre, sea claro. un 1%, es lo que marca la diferencia. Sí, pero vamos, que yo creo que... Vamos, volviendo a lo del principio, yo creo que a día de hoy, a 2025, iniciando el ciclo olímpico de Los Ángeles, aunque para otros deportes no sea tan importante el ciclo olímpico, hay menos dopaje que a principios del siglo y que en el siglo pasado, aunque yo creo que ha habido una época de dopaje salvaje por muchas cosas y sin control, o dopaje de Estado. Sí. Todo lo que se habla de España, eufemiano, el 92, eso es mucha leyenda también. Y luego hubo una época que yo creo que más que dopaje lo que había era el contradopaje, la época de Armstrong y todos, que casi se gastaban más dinero en cómo ocultarlo Claro. que en cómo doparse, porque doparse era muy fácil, o sea, y todos sabemos, y en el mundillo, lo fácil que era comprar EPO en tiendas, en masajistas, en médicos o farmacéuticos que te lo vendían por detrás, productos de hospital, que casi lo difícil era ocultarlo, ¿no? O sea, lo complicado era ocultarlo Sí, y sí. que no te pillasen. Dopaje en el fútbol, porque me estás diciendo, Antonio, que bueno, que hay menos dopaje ahora, pero es verdad que en el fútbol, siendo un deporte el más visto del mundo, nunca ha habido grandes casos de dopaje. ¿No ha habido porque no ha habido dopaje o no ha habido porque se han querido tapar? Es un tema que se me escapa, porque el fútbol no es un deporte, el fútbol es la vida misma, es el deporte más seguido a lo largo del mundo. Estados Unidos tiene su nicho con sus 3 o 4 deportes pro que solo les importa a ellos y le llaman campeonato del mundo a lo que hace, como el Ironman de Hawái, campeonato del mundo, el Ironman de Hawái, pero porque lo hacemos nosotros, pero no depende de la federación. La NHL, bueno, curiosamente, se llaman National Hockey League y no son nacionales, porque también está Canadá, ¿no? Totalmente. Es curioso. Ya lo dijo Noah Lyle, ¿no? World Champion of what? Sí, sí. Efectivamente. Pero total, que yo creo que, a ver, influye menos. En el fútbol ha cambiado muchísimo. Los futbolistas de ser golfos, bueno, que alguno tiene sus... Pero de ser gente incluso que fumaba o que bebía y como eran antes, otra cosa es el tema de Maradona, que eso ya es... Era al límite, sí, era otra otro cosa. rollo, sí. De haber sido, que sí se habla de que en Italia, con médicos que eran del atletismo y del ciclismo, hubo dopaje en una época. Podría ser que hubiese EPO en una época en la que no se detectaba, porque la EPO estaba generalizada, lo sabemos,
y no vamos a rascar en leyendas del deporte español porque ya nos metemos en el charco hasta el fondo. Algunos les pillaron y han dejado de ser leyendas y otros no, y lo siguen siendo. Bueno, Guardiola tuvo algún problemita, ¿no? Guardiola era en Androlona. No, pero Ah. sí, algún... Y nunca se ha hablado de eso. Sí, pero bueno, a ver, que yo creo que no es tan determinante como en otros deportes, y aparte que es que el fútbol es el opio del pueblo, y es lo que te vienen las pateras y te vienen con la camiseta ahí en el móvil una foto de en su día Messi o ahora Cristiano o el que sea, ¿no? Total, pero entonces hay divisiones de deportes, por supuesto, Ya. pero tú estás de acuerdo. Pero yo hay una cosa que me cuesta también disgustos cuando en el ciclismo, lo veis en tantos deportes. Pero joder, me estás reconociendo que como el tuyo está manchado, quiero que me esté manchado. Yo no comparo entre deportes en el doping. Pasa que yo nunca digo mi deporte, porque a mí me gustan muchísimos Muchos deportes. deportes. Y como espectador otros que no tienen nada que ver. Yo veo mucho tenis últimamente, fútbol femenino veo, pero por lo que corren, porque son unas atletas que, se lo he dicho a muchos entrenadores, van a fastidiar la cantera del atletismo, porque las niñas que más corren de los colegios van a ir al fútbol. Salma Paracuello. No, bueno, Salma Parayuelo es un caso que ya era élite de atletismo, pero niñas que podrían haber entrado en clubs de atletismo Seguro. y llegar, 100%. Salma es el caso que conoce, pero ya era élite y eligió, lógicamente. El fútbol. Pero ya era élite y un portento. Pero muchas no, ni van a probar el atletismo, aunque dentro del fútbol hay entrenamiento de atletismo. Entonces, yo creo que comparar entre deportes es absurdo. A mí que se quejen los del ciclismo de que nos sacan sangre a las 6 de la mañana y tenemos una cosa más restrictiva a los vampiros y no lo hacen en el fútbol o no lo hacen en el tenis. Ahora quejándose del caso Sinner, que se quejen otros tenistas. O del caso de dopaje Festina o tantos casos que hay de ciclismo, que se quejen los ciclistas limpios porque esos les están quitando el pan y los triunfos. A mí que si soy ciclista y hay un caso en el tenis, coño, pues que protesten los otros tenistas. Comparar entre deportes es muy malo. Igual que comparar entre otras cosas de la vida. Entonces, yo lo veo absurdo y no estoy de acuerdo. Que tendría que haber una reglamentación más uniforme y sanciones iguales, que bueno, está la WADA, la AMA, lo de los Juegos Olímpicos, aunque algunos deportes tienen... Voy a los Juegos Olímpicos si no tengo estos controles y cosas así, pero yo creo que es absurdo comparar entre deportes y que los del atletismo se quejen de los del fútbol. Tú protesta de los que se dopan en atletismo, que son los que te quitan patrocinadores, gloria y lo que sea, y deja el fútbol, que es un circo, si es que es el opio del pueblo. ¿Y no hay una doble vara de medir también en dopaje entre deportes? Que es lo que se puede quejar un deportista, porque... Pero tú quéjate de lo tuyo, porque doble vara, ¿no? Porque sí, pues es que a la gente del fútbol le interesa el pan y circo. Claro, Pero hace pues, y al ciclista que se queja, haber hecho futbolista, a ver dónde habías llegado, si no habrías pasado del equipo del barrio. Al atleta que se queja, no, es que en el fútbol, intenta ser futbolista, a ver a dónde llegas. Total, Dopándote o lo que, a ver a dónde hubieras llegado. Totalmente de acuerdo. Quéjate del que en tu deporte te... O sea, yo pongo el ejemplo. Si yo soy fontanero y descubro que en mi ciudad o en mi entorno hay fontaneros que ponen tuberías malas o no hacen el IVA o usan cosas sacadas de un desguace, me tengo que quejar de esos. Pero que a mí que un frutero truque la fruta o que un obrero ponga ladrillos malos, a mí el que me quita el trabajo y el que desprestigia mi profesión es el fontanero chungo. El frutero chungo o el carnicero que vende carne de gato por liebre, a mí me tiene que dar igual. Vale, es mi opinión, ¿eh? Habéis comentado... Y muy razonada, porque llevo toda la vida, además en mis deportes en solitario pienso mucho en estas cosas. Igual que como las mises pienso en la paz en el mundo, pienso también mucho en esto. Has comentado una cosa que me ha gustado y es lo del fútbol femenino y la velocidad, porque bueno, yo le llevaba la Nutri curiosamente a una jugadora del Atlético y tío, corría a 33 con algo o 34 kilómetros por hora y eso es correr, ¿eh? A ver, eso es hacer un 60, a lo mejor 7-4. Yo de fútbol español y no era la más rápida del equipo. No conozco había alguna que corría más. Fútbol femenino español, conozco poco. Todo esto que, bueno, el escándalo que ha habido con Rubiales y el beso y demás, que si eso nos metemos en otro charco. Sí, ese no queremos meter. Yo, mi máxima relación con el fútbol femenino es un amigo estadounidense que vivió muchos años en España y fue triatleta de élite aquí en España y por eso la relación la sigo manteniendo, como os pasa a todos, gracias a internet, Facebook, los grupos y eso. Su hija, que la madre, su mujer es japonesa, Yuna McCormack, está ya en la selección sub-18 o sub-20, está ya en la universidad, ahora lo difícil será llegar a la absoluta, y tienes unos vídeos, ella en el instituto era de las mejores corriendo, pero prefiero el fútbol, y tienes unos vídeos que nos manda corriendo, una zancada, joder, a Raf, Valverde, que si es Alberto Juan Torrena corriendo. Sí, ¿no? ¿Cómo es? A Raf Hakimi, ¿no? El Madrid sí. Fede Valverde. O sea, Sí. ¿cómo corren, tío? Sí. Marcos Llorente, que yo tengo mucha relación con sus tíos. Con su padre menos, pero con sus tíos mucha, los de baloncesto. O sea,
algunos, tío. Entonces, en el tema del fútbol femenino, tío, ¿cómo corren? O sea, el mundial que hubo de categorías inferiores, que fue la hija de mi amigo, que además España les eliminó y España jugó la final con Colombia, ¿no? ¿Cómo corren las niñas? Es una barbaridad. Otra cosa es el melón del fútbol, que si nos lo están metiendo con calzador y te lo abren el telediario con el fútbol y en el fondo no interesa. Y si se llena un estadio es guste o no, es la realidad. Porque es gratis. Ojalá tuviese el mismo prestigio que el masculino. Ojalá. Pero, aunque ojalá no llegase a ver los muertos que hay por el fútbol masculino. Que nos quejamos de que en España hay un muerto cada 5 años en la grada y en Argentina, en otros países, ni se cuentan. Claro. Ni se cuentan. Claro. Yo, una cosa al hilo del deporte femenino, cuando hemos traído aquí a jugadoras de pádel, que hemos tenido algunas que son top 15 del mundo, siempre decimos lo mismo. O sea, las jugadoras de pádel femenino son mucho más técnicas y seguramente sean mucho más meticulosas en el entrenamiento que los masculinos, porque los hombres en el pádel o en algunos deportes pueden tirar más de calidad. Si son buenos, son buenos. Messi es bueno, y es así. O sea, Messi es bueno, tenga 3 kilos más o 3 kilos menos. Pero las mujeres, yo creo que son mucho más finas y cuidan mucho más los detalles y son más deportistas, en algunos casos, como has dicho tú del fútbol. Hombre, a lo mejor tiran menos fuerza. A mí el balonmano femenino me encanta por lo que corren. Los masculinos son unos mangazos y unos golpes brutales. Femenino, voleibol femenino es más espectacular que el masculino. Que nadie piense por el físico o el vóley playa. No, porque también los tíos están impresionantes. O sea, que decir, a mí me gusta estéticamente ver un cuerpazo de un tío como de una tía, ¿no? Entonces, hay deportes que es más bonito el femenino que el masculino. Está claro, eso no hay ninguna. Y en deportes tipo natación o tipo atletismo medio con tiempo, a mí es que me da igual que corran en 2.15 el maratón que en 2.5, si es entre ellas, o el 800 en 1.58 o en 1.48, si están corriendo contra ellas, ¿no? Pero sí que es deportes que es así. Pero también el deporte femenino es verdad que hay deportes como los que yo he estado, tipo triatlón, que siempre ha sido igualitario en premios, en oportunidades, que muchas se quejan. No, hombre, yo creo que hay muchos deportes en los que las mujeres tienen ventaja, porque como se trata igual a hombres y mujeres, no en el fútbol o no en el ciclismo, pero en el atletismo en España ha habido épocas que el atleta más famoso de España era Ruth Beitia o Marta Domínguez, que luego pasó lo que pasó, o algún otro. O sea, como en su día era Fermín Cacho, ahora puede ser o Ana Peleteiro ahora, claro. Aunque Ana Peleteiro también es famosa por su exposición pública y los charcos en los que se mete también, dicho en el buen sentido. Pero está claro que... Bueno, ahora Verdelis, que eso es un tema ya brutal, ¿no? Eso es otro tema para un debate. Pero está claro que... Bueno, pero no engaña, lo que hace lo hace. Está medido, ¿verdad? No se inventa retos. No, total. Son retos difíciles. Sí. Pero digo que hay deportes donde sigue siendo para las mujeres, para los que lo hacen. Otra cosa es que por circunstancias sociales, familiares, cueste más el enganchar. Pero una vez que estás dentro, el nivel que tiene una chica para ser la 10 o la 15 de España o la 20, o un chico... Para ser top 3 ya olímpico, no. Es diferente. Entonces, en ese caso, yo creo que las mujeres en los deportes en los que se les trata por igual, y en el triatlón, que yo estaba en los orígenes desde el primer día, mismas distancias, mismos premios, mismos puestos en la selección, todo igual. Pero sigue estando que el 20 en el Campeonato de España élite, el nivel con la 20, totalmente diferente. Eso sí, luego sí que hay deportes como el fútbol u otros que ha estado menospreciado. Está el tema del tenis, que cobren menos porque duran menos los partidos. Ahí hay un debate. No entiendo, porque menos sets. Sí. Pero bueno. Pero no es lo que generan, no es... Y también lo que generan, lo dijo Nadal, una modelo cobra más que un modelo. Claro. O en otras profesiones. O la gimnasia, pues el gimnasta más conocido del mundo es Simone Biles. Total. Él, o le, no sé cómo decirlo para que nadie se me enfade. El gimnaste, habría que decir. El gimnaste. Yo, como ya viejo, he vivido toda esta transición del lenguaje que me cuesta. Pero lo que generan, claro, lo que generan. Y en Juegos Olímpicos yo creo que genera lo mismo todos los deportes. Has dicho una frase antes: el fútbol femenino no los están intentando meter como calzador. Hombre, por supuesto. Abre el telediario, sobre todo el de la 1, que es el tema público. Lo está intentando meter. Y el seguimiento que hubo, por desgracia, en el Mundial al final se habló más del tema del beso, ¿no? Pero sí lo están intentando metiendo, pero luego los partidos de liga son los partidos de liga. Y no están yendo la gente al estadio. Entonces, bueno. O sea, las mujeres tuvieron que llegar a la final del Mundial para que toda España las viera. Sin embargo, el masculino... Pero es que no compares, pero en deportes olímpicos, en esgrima, en piragüismo, en gimnasia, en natación... Mireia Belmonte es el nadador más conocido de España. Totalmente. En atletismo lo mismo. En tenis, Arantxa Sánchez Vicario hubo una época que era la más conocida. Claro, en España se empalma ahora Nadal con Alcaraz, pero si no hubiese sido Conchita o Badosa, hace unos años Garbiñe,
Garbiñe, lo mismo. O sea, hay deportes donde cuesta lo mismo y tienen la misma repercusión, sobre todo los deportes puramente olímpicos. Un gimnasta, una gimnasta, un atleta, un piragüista, un remero, de triatlón, de lo que sea, ahí ya sí. Es que el fútbol es el No es fútbol. comparable. O sea, el fútbol es fútbol. Y yo no entiendo de fútbol, y a mí me puede, que soy muy del Atleti y muy anti-Real Madrid, y yo no entiendo de fútbol. Y yo el fútbol para mí es... no me voy a pegar con nadie ni insultar con nadie, pero sí pullitas y un cabreo y un lo que sea, o una celebración absurda yo solo, pero no entiendo de fútbol, no lo veo como un deporte, aunque eso sí, insisto, el aspecto físico del fútbol y el aspecto técnico y cómo se cuidan ahora y la nutrición y mañana y Mucho tarde, profesional. que no es que entrenen 3 horas y se vayan a casa a tomar el chuletón, no, ya comen allí, se quedan allí por la tarde, lo que sea, y en ese aspecto insisto, que nadie empiece con que sigue el fútbol femenino es una pasada lo atletas que son, más que los chicos. Porque en técnica todavía adolecen y yo creo que la portería debe ser más pequeña. Mucha gente lo dice. El campo es que es muy difícil. El peso del balón también habla, Sí, como pasa en otros deportes, la canasta está más baja, ¿no? ¿no? Entonces, Y la bola de peso pesa 4 kilos. sí, bueno, Y 7 más. sí, sí. Y abrimos el melón del por qué no hacen Decathlon. Después Eso, lo abrimos, después es que lo eso he tenido yo aquí a Carolina Kluft en un mundial, un europeo, gracias también cuando yo comentaba con Moracho que tenía la labia que tenía Javier, y se lo he preguntado, y ella decía que no, pero estamos hablando de hace 20 años, y que 20 años después todavía no hagan Decathlon. Digo, ¿no queríais igualdad a los 50 marchas y no hacéis Decathlon? Hombre, no vas a decir mañana Decathlon, no, pero has dicho ciclo olímpico del 18 al 21, que sepáis que ya se anuncia, o por ejemplo, en el año tras Tokio, tras Tokio, vale, París, vale, pero que sabéis que a partir de París, como la pértiga cuando se fue añadiendo, yo comenté el primer evento de pértiga ya en Eurostep, en Eurosport, que fue el europeo del 95, primer campeonato que comenté en Eurosport, que hubo pértiga femenina, que ganó Bala Flosadotir. Vosotros sabéis que en Islandia todas las mujeres acaba en Dotir, el apellido, que es hijo de, y todos los hombres en Son. Vale. Cualquier islandesa que veáis acaba en Dotir. Vale. Entonces ganó Bala Flosadotir con 4.15, 4.20, nunca llegó a pasar de 4.40, no, de 5. Luego ya llegó, pero se implementó. Primero entró en nacionales, luego en europeo, pista cubierta, luego ya en mundiales y luego en Juegos Olímpicos. Yo sigo como los 3.000 obstáculos. En Helsinki 2005 se cayeron algunas en la ría, pero yo sigo sin entender por qué no hacen Decathlon. Cambiaría, claro, cambiaría porque tendrían más fuertes porque hay 3 lanzamientos en lugar de 2. No. Me sé las pruebas del Decathlon. Las del Heptalon no. Mira, si hiciesen Decathlon me las sabía. Las del Heptalon sé las pruebas, pero no el orden. Pero las del Decathlon me sé el orden, como decía Dalin Thompson. Yo solo contestaré a periodistas que me digan las 10 pruebas del Decathlon. Y sí, lo decía. Y por su orden. Y que me las sé. Porque es que me he chupado tantos Decathlon, tanto en estudio como cuando iba a campeonatos con Eurosport. La pértiga del Decathlon 3 horas para nosotros solos. Ahí los pobres siempre se quedan solos, ¿eh? Los pobres Hombre, lógico. comineros. Encima al mediodía en verano. Vale, yo quería cerrar 2 temas de conversación. Uno, a ver qué pensáis los dos. Es que vamos saltando de tema. Sí, total. Es habitual cuando voy a podcast. Quería cerrar 2 temas. Uno, ¿creéis que por mucho que... Imaginaros que ahora deciden 10 patrocinadores muy potentes apostar por el fútbol femenino, ¿vale? Para que se vea mucho más en televisión, para que la gente vaya a ver los partidos. ¿Creéis que por mucho que no lo impusiesen, habría demanda a largo plazo para que lo viésemos? ¿O que al final... Yo creo que sí va a pasar, ¿no? Se acaba antes el mundo, que cualquier día se acaba. Que me abro luego un sobre de jamón ibérico, no sé que se acabe mañana. Que pasa que el fútbol femenino tenga la igualdad que hay en tenis, en atletismo, en natación, en triatlón, en baloncesto menos que en otros deportes. O sea, yo creo que es imposible. Es imposible que llegue ni al 25% de repercusión. Se conoce a las jugadoras. Sí, No voy a decir las niñas que no quede mal de la selección española, pero a esas. Y a las extranjeras que juegan en España y alguna figura. Pero imposible, imposible. O sea, es que, para empezar, es que le tendría que quitar cuota al masculino. Claro. Y no va a pasar. Es que el fútbol masculino sigue y sigue y sigue. Y encima es que anoche cuando ha sido el partido de Brasil-Colombia, con lo que ha pasado con Vinicius, el del Barça dando la barrila, y eso, es que es pasado. Y es que yo en mi época sabíamos del Bayern y del Liverpool por la Copa Europa cuando jugaban contra los equipos españoles. Ahora los niños y los jóvenes siguen todas las ligas, bueno, y los mayores, los superaficionados, yo no.
Pero siguen. Anoche jugó España, me enteré esta mañana del resultado porque me daba igual. Estaba Al final, ¿cómo quedaron? Vi que iban 1-1. no 2-2, porque lo he 2-2, visto esta mañana. No me interesa cero la selección española de fútbol, menos cuando Luis Enrique, con el que he tenido cierta relación y me interesaba más, o cuando era niño, sí. Hombre, cuando el gol de Iniesta también. Pero yo me vuelvo Manuel del Bombo con la de waterpolo, porque además conozco a dos que han salido de Madrid, y con balonmano, con otros deportes, que con la de fútbol. La de fútbol a mí me la pela. Y cerrando el tema un poco del dopaje, porque hemos hablado de que hay varias varas de medir en diferentes deportes, ¿no? Que en el A mí, fútbol mientras son el una mismo manera- deporte sea la misma vara de medir, Te vale. me vale. Me Y que vale. no digas que hay Pod- para unos de un país, para los Yankees no, lo que se hablaba de que pillaron a Ben Johnson pero no a Carl Lewis, eso sí que, directamente hablando, me fastidia, por no decir Vale. otra palabra. Pero para el aficionado que nos escucha, que igual a mí también me pasa, no saben qué varas de medir hay en cada país ni de qué forma hay. A Por ver. ejemplo, el pasaporte biológico, me gustaría que lo explicase. ¿Qué es el pasaporte biológico y cómo Eso, se...? que lo explique un entrenador o un médico. A ver, yo le recomiendo, primero, a vuestros seguidores que sean deportistas, ya sea de élite o que compitan, que se preocupen de ¿Amateur o lo amateur? amateur, que se preocupen de lo que pasa en su deporte y que en su deporte sea la misma manera de medir en todo el mundo cuando vayan a un campeonato o en toda España para un campeonato del suyo, y que los demás lo vean como un circo, y sobre todo el fútbol, fijaos como un circo, si es que os da igual, y sobre todo que nadie se queje del fútbol porque haber intentado ser futbolista. Si lo vemos en la que Usain Bolt se retira y su ilusión es jugar en un equipo de tercera. ¡De tercera! Total. O sea, e ir a entrenar con el Manchester un día a entrenar. Y es Usain Bolt. Y lo vive todo y ha vivido todo lo grande del deporte. Y, claro. y un velocista que ahora muy joven, el otro día no sé con camiseta estaba, este de 16 años australiano, ¿no? Sí. No sé con camiseta de fútbol estaba. Me suena. Y luego, y en Estados Unidos lo mismo. O sea, la mayoría de atletismo, lo primero quieren ser de la NFL. Y no llegan y son olímpicos en atletismo, pero les gustaría al Noah Lyles de turno o al ballista de turno jugar en la NHL. Antes que o sea, en la NFL, en lugar de ser atleta, no fastidies. O sea, el que diga que, joder, lo de fútbol, ¿cómo viven? ¿Qué señoritos? ¿Qué no sé qué? 2 horas al día y para casa. Inténtalo. O sea, a ver, en Madrid hay 6 divisiones de juvenil. O sea, 2 que juegan a nivel nacional y 4 solo a nivel autonómico. Cada división no con 20 equipos, con encima subzonas, zona este, zona norte, zona de la sierra, zona sur. O sea, y un campeonato de Madrid de cross, en juvenil corren 50 niños. Un campeonato de Madrid de ciclismo, en junior o cadete, corren 60. 2 equipos de fútbol, 3. O sea, ¿Y tú crees que valen esos sueldos? ¿No está sobrevalorado el fútbol? ¿Tú crees que lo valen de verdad? pues a ver, los futbolistas no lo piden ni hacen huelga para ganar más. Hombre, los de Refef sí, y se lo merecen. Por lo menos, pero los futbolistas de alto nivel que cobran esas millonadas y derecho de representación y contratos, es que lo generan. Es que lo generan. Entramos en el debate de los influencers, los famosos, los de Instagram. Es que lo generan. Si María Pombo gana lo que gana, ole por él. Si la siguen 5 millones de personas y encima da trabajo a 8 que van haciendo su vida de la película esta que te van filmando siempre alrededor, es que lo generan. Entonces, ningún futbolista roba nada. Se lo dan. Y si no se lo doy el Madrid, se lo va a dar el Barça o el City, el Manchester o el Bayern o lo peor, que eso es otro melón, el tema de Arabia. Que es que parece que si no esos países árabes ya no hay ni Fórmula 1, ni ciclismo, ni mundiales, ni nada. Joder, es que es una pena, pero es que, ¿qué haces? Con esos países, con esos regímenes dictatoriales y cómo se trata allí a la mujer, y resulta que hacen el Mundial de Fútbol. Ole por él, por Toni Kroos o otra gente. Que no se ha ido, ¿no? Que no se ha ido allí y que no ha querido ni jugar allí con la selección. Entonces, Qué bueno, no sabía yo eso. dices, es que si no es por algún patrocinador chungo, no hay equipo de ciclismo. O si no es que en este equipo de ciclismo la mayoría de los auxiliares y directores han estado en la época oscura del ciclismo, ya, pero es que si no es por esos, no hay equipo. No hay equipo. Mientras no hagan lo que se hacía antes. Pero entonces es un debate también, otro melón, el del patrocinio deportivo o Ineos, la empresa Ineos que patrocina la Fórmula 1 ciclismo, que es una empresa que se dice de fracking, ¿no? De instalaciones mineras un poco sucias y eso. Pero joder, está patrocinando deportes. Y está creciendo el deporte gracias. Patrocinó también todo el tema del reto Sud2 y todo eso, ¿no? Bueno, otro día, para que lo sepan los oyentes, hoy es en la grabación 1 con Antonio Alix y otro día grabaremos la parte 2 en la que solo hablaremos de ciclismo.
Y bueno, antes de pasar a la siguiente parte, te queremos hacer un regalillo, Antonio, porque tenemos cositas de Crown. Así que bueno, puedes elegir lo que quieras dentro de lo que hay en la caja, pero yo te recomiendo que te lleves uno de los 3 botes, que te puedes llevar de todas formas el que quieras, ¿vale? Aquí, bueno, lo que quede de lo que hayamos regalado en anteriores días. Esto Esta barrita tiene cafeína. para mañana. 84 miligramos de cafeína. mañana. Te la puedes coger. ¿Pero me cojo la caja o me cojo algún gel o algo? Cógete dos o tres geles y luego, o sea, 2 o 3 cositas de la caja y luego elige entre Isodrink, Hyperdrink 45 y Hyperdrink 90. La diferencia que hay entre uno y otro, pues es las sales minerales que hay en la concentración, la cantidad de sales minerales, ¿vale? Y luego este tiene más, porque es ISO. tiene más, bueno, pues mira, este tiene las mismas que el otro, pero ¿qué pasa? Que este tiene en 45 gramos, tiene 235 y el otro tiene 208, pero en 90 gramos. Entonces este tiene más concentración de sodio. ¿Vale? Entonces, bueno, elige el que quiera. Yo me llevaría el que tiene más concentración de sodio, porque te puedes tomar hasta 2 gramos de sodio. Pero es más pequeño. Es que soy buen negociante. Es que soy casi un jubileta. Bueno, pues, llévate el grande. Pero métetelo ya en la mochila porque si no, como te descuidas antes de que te vayas, lo cogemos. Sí. Ah, para la saca. Y este para cenar. Ya me habéis solucionado la cena en mi piso de Pues ya estudiante. nos contará, Antonio. En el siguiente episodio nos En mi piso de contáis. estudiante. En el próximo episodio nos cuentas qué tal ha ido, qué tal la experiencia. En mi piso de Erasmus ya me habéis solucionado la cena. En vez de quinoa con sardinas, esta noche a ver qué ceno. Genial. Qué gran descubrimiento la quinoa, ¿eh? ¿Sí? Oh, ¿Te gusta? mi alimento básico durante muchos años. Sí. Bueno, desde hace unos años para acá. ¿Qué tiene de bueno la quinoa, Pedro? Bueno, la quinoa tiene proteína. Ese es el tema. hidratos de carbono. Que tomas arroz solo o pasta sola Y es carbohidrato. y no sabe nada. Es verdad que tiene más cantidad de proteína. Claro, es que una quinoa sola. No tiene gluten, ¿vale? Que también está bien. Y luego, aparte, bueno, pues que esa proteína lo único malo que tendría es que tiene déficit de algunos aminoácidos Hombre, claro. y no es tan buena como una proteína de huevo, carne Claro, o pescado. pero entonces que tiene un arroz blanco, una pasta, aunque sea integral. No, tiene se nada. supone que la que mejor se absorbe es la del arroz, de las proteínas Sí. vegetales, pero que tampoco tiene tanta Ya, pero caloría yo como... supone que quinoa sola no tomo, pero le echas siempre una lata de atún, lata de Sí. sardinas o animal. Sobre todo la quinoa, que no se te pasa como el arroz o la pasta. Es muy difícil Sí, la que te tienes quede. cagar mucho. O sea, tienes que ser muy bruto y irte a grabar un podcast o, Que se te va a o mojar a depilarte las piernas o lo que sea para que se te pase. Porque en cuanto ha chupado el agua, está ya. Y en la pasta o el arroz, como te pase, ya eso es un engrudo. No sé, Mejor porque no hay quien se pásalo por la mini pimer y hazte un porridge. Bueno, seguimos con el tema de fútbol porque quiero hacerte una pregunta. En alguna de las conversaciones que hemos tenido me has dicho que un futbolista, si entrenara para otro deporte, seguramente podría ser muy bueno, incluso medallista. ¿Por qué? A ver, yo Justifícalo. digo en plan boca chancla. Sería medallista en varios deportes. Pero a ver, es que el futbolista es el mejor del barrio, el mejor del cole, no lo sabemos. Y encima empiezan de delantero y luego van reculando. Todos empiezan de niño delantero y luego van reculando, aunque luego corren más a lo mejor los extremos o los laterales, ¿no? Y estar en las canteras de los equipos jóvenes. O sea, cuando te dicen que es duro en otros deportes o que es duro en otro, el pasillo ese de la muerte que dicen del Real Madrid, que cuando acaba el curso y tú no sigues, que vienen 20 niños, incluso de África o de Sudamérica, y les traemos a los padres. Está claro que los mejores deportistas, o sea, los más completos de niños y más dotados, en Estados Unidos acaban a lo mejor en sus deportes nicho, pero en el resto del mundo acaban en el fútbol. Por eso te dicen, joder, si hasta en Kenia casi el fútbol, hasta en Noruega. O sea, en Noruega, que sí, que el esquí nórdico, o el esquí alpino, otros deportes, o lo que hay de atletismo, de ciclismo, pero cuando vino Odegaard a jugar al Castilla, no al Madrid, vinieron 4 o 5 envíos especiales a vivir a Madrid solo para seguir a Odegaard. No te digo nada ahora con Sorloth o con el monstruo que juega en Inglaterra, ¿no? Hostias, se me dio el nombre. El del City. Haaland. ¿no? El fútbol se lo come todo. O sea, tú estás diciendo que los mejores niños, los que mejor cualidades deportivas tienen, la mayoría, el 95%, acaban en fútbol. Entonces, por eso, si lo entrenas para cualquier otra disciplina... Los otros deportes bueno. es o porque tu padre monta en bici, o que en tu colegio hay piscina y hacen natación, o es un colegio de tradición de baloncesto o de hockey, o lo que sea, pero normalmente todos los niños lo que quieren jugar es al fútbol. Y todos los atletas se ponen la camiseta de fútbol y todos los ciclistas hablan de fútbol y todo el mundo, ¿no? O sea, está claro que guste o no, es así. Los mejores niños de pequeños van al fútbol. Y a todo el que digas que quisiera ser, todo el niño de pequeño que quiere ser futbolista. Que quiera ser Usain Bolt o Rafa Nadal. Bueno, Rafa Nadal en España es un caso distinto, otro melón. Yo considero que Rafa Nadal es el mejor deportista español de todos los tiempos. Hombre, mujer, claro, cualquier deporte. O sea, tienes claro. Clarísimo. Y el que dice, no, Indurain, no el otro, no medallistas paralímpicos que tienen 35 medallas. No, Rafa Nadal, por repercusión y por cariño de los españoles,
y por representar a España y que todo el mundo hablas de España y te dice Nadal, es que no hay color. O sea, Rafa no hay. Nadal primero y segundo, que ahí sí pues estamos No, discutidos. no, es que no me lo planteo porque comparo entre deportes. Podría decir, para mí, quién han sido los mejores ciclistas, pero ya ni siquiera en atletismo podrías, porque no puedes comparar un velocista, un saltador, una Ruth Beitia con un maratoniano. Es que son deportes diferentes. El atletismo son muchos deportes en uno. Lo que hacía Ruth Beitia no lo puedes comparar con lo que hace un marchador, que tenemos los medallistas de París, o con lo que hace un fondista. Entonces, Es que Rafa no solo es querido en España, es que claro, eso en todo el mundo. todo el mundo, en España y en todo el mundo, muchas veces dicen, no, se me quiere más fuera que en España. No, Rafa es el emblema de España, guste o no. A mí lo que no me gusta de Rafa Nadal es que sea muy del Madrid y que en las finales al Madrid Atleti claramente con el Madrid y ahí ya, cuidadín, Rafa. Pero Ahí yo no cuando vaya. cuando hablo de Rafa Nadal, digo como de nuestro sobrino Rafael, que sabes que su tío y su familia llaman Rafael. Sí. En la familia llaman Rafael. Y yo siempre que hablo de Rafa digo nuestro sobrino Rafael, porque es el sobrino ideal o el yerno ideal De para cualquiera. todos los españoles. Además, su vida, fíjate, con su novia de toda la vida, con la familia, la academia, todo. O sea, está claro que no hay discusión. Está muy por encima del Gasol, que es deporte de equipo, del Iniesta, que metió el gol, pero es deporte de equipo, de medallistas olímpicos, de un Cravioto, lo que ha hecho en los Juegos Olímpicos, un David Cal. Coño, pero son Juegos Olímpicos, deportes nicho, que te preparas para eso, y si eres famoso es por el día de los Juegos Olímpicos o porque luego has hecho anuncios o Cravioto, que es un crack. Como tienes que ganar 5 medallas Lo- olímpicas lo- para lo- ser medio famoso, sí, claro. claro. Pero ¿Para ti tiene más mérito un deportista individual que un deportista de deporte de es que, equipo? insisto, no me gusta comparar entre deportes. Es que el deporte individual eres tú, aun con tu equipo de apoyo, o el ciclismo, que es un deporte que gana uno, pero con el apoyo de un equipo, que un deporte de equipo que. Yo, por ejemplo, quitaría los premios Pichichi, premios menos goleados. Depende del equipo en el que estés, metes más goles o no. Depende de qué compañeros tenga, depende de contra quién juegues. O sea, yo, esos premios Balón de Oro, ahora el Vinicius Balón de Playa y todos esos cachondeos, yo los quitaba. Pero claro, son fuente de dinero, de reuniones, de opio para el pueblo que se pegan que si Vinicius o no es Balón de Oro contra Rodri. O sea, es que es lo que demuestra que es un circo. Entonces, yo, personalmente, quitaría los premios por máximo goleador, por. Los premios individuales de los deportes por A ver, equipo, entonces ¿no? también dices, quitaría los Oscars de Hollywood, que en el fondo es la industria y es todo subjetivo, o aquí lo que se pueda medir, y si eres máximo goleador es porque estás en ese equipo. Entonces, es que el esfuerzo y demás. Pero en el fondo a la mayoría de los chavales les gustan, la mayoría, y chavalas, los deportes de equipo, ¿no? Lo que has contado de que compiten todas las semanas seguidas debe ser muy duro. Pero en atletismo, también el hecho de que no se compita todas las semanas seguidas quizás hace que el deporte sea un poco menos visible, ¿no? ¿Qué crees tú, como espectador de muchísimos deportes, que le puede faltar al atletismo? Pero Vamos a darle un el poquito para atletismo, casa, para primero- que lo vea mucho más la gente. y Primero, para el atletismo es un deporte, claro, de nicho, de grandes campeonatos o de grandes maratones ahora, y que es un deporte que es muy complicado. Es que marcha, lanzamientos, velocidad a fondo, son saltos, es que son 5 deportes en uno. Es como si baloncesto, balonmano, voleibol, waterpolo estuvieras en la misma federación. Totalmente. Entonces, muy bien. Entonces, en grandes campeonatos, y cuando ahora el reciente europeo con Peleteiro, cuando estamos grabando esto, está siendo el mundial, no diremos resultados de pista cubierta, que ese desfase de los años del COVID que han coincidido el mismo año. Entonces, sí que habría cosas a mejorar en el atletismo. Ahora, estos mítines de Michael Johnson, que los vamos a narrar en Eurosport, que ya empezamos ¿sí? dentro de 2 ¿Es en semanas. Eurosport? Sí, Eurosport tiene la exclusiva. Entonces, allí, bueno, si queréis venir a vernos de 12 a 3 de la madrugada y ver ahí al pájaro también conmigo, cagándonos pullitas, Ángel David, venís dentro de 2 Te mandamos semanas. un saludito al de pájaro, que hemos madrugada. hablado mucho en este podcast de él. Y Yo me apunto. total, que el atletismo, parece los mítines y los campeonatos hay que agilizar. O sea, las presentaciones de atletas, tío. Como espectador y yo como comentarista, presentarlos 3 veces. Si ahora están ya saliendo en plan los programas de la tele de lluvia de estrellas, pues ya están presentados. No los presentes otra vez luego en los tacos. Se hace pesado, sí. Se hace muy pesado. Las normas estrictas que hay, bueno, eso es infumable. Entonces. ¿Qué norma estricta? Pongo un ejemplo. No, lo del pie, lo de volver para atrás, no están todos colocados, no, que hay que presentar de uno en uno, Ya. la cámara llama. Eso lo hace diferente atractivo y luego está claro que no va a ser nunca un deporte. Es que al final. Es un deporte famoso en los Juegos Olímpicos y cuando hay una estrella que escapa al atletismo, como Usain Bolt, como en España ahora Ana Peleteiro, o una campeona olímpica como Ruth Beitia, o Fermín Cacho, o lo que sea, ¿no? Entonces es muy difícil que el atletismo tenga el éxito de otros deportes, que bueno, que también en España, bueno, en España no, y en todos los países, porque pasó en Noruega con el ajedrez, cuando Carlsen debutó, o sea, explotó y nadie en Noruega jugaba al ajedrez. Tuvieron que cortar, dicho por amigos que viven allí o de allí,
el internet de algunas empresas, porque veían los partidos de Carlsen en la hora de trabajo, y eso en Noruega y en países de tipo, te echan, No sé ni- porque la gente como loca. Entonces, cuando la gente te dice, no, en España solo al que gana, y en todos los países pasa igual. El deporte que tú sigues es porque en ese país ganan. Si no, Porque tiene mucha tradición histórica. y porque son buenos en ese país, y ya está, si no, no lo siguen. Entonces, España es un país, yo creo, muy polideportivo. Ana Peleteiro ha sido portada de la SI del Marca con el Europeo de Pista Cubierta, que era el Europeo de Pista Cubierta, que no eran los Juegos Olímpicos. Entonces, que saltando 20 centímetros más que cuando ganó el Mundial Juvenil, hace 13 años, saltando esto. Entonces, que no se quejen, que en España hay mucho deporte, mucho CAR, mucha cobertura, y que si te dicen que el ASI, el Marca o el Mundo Deportivo son lo que son, pero son que son por lo que venden, pero es que en todos los países es así. Vete a Argentina, vete a Portugal, que cuando ganó el oro, ya que hablamos de Ana Pelletiero, su expareja, Évora, en el 2008, yo me acuerdo, porque lo vi en internet. Es una locura. No, en Portugal. En Portugal no. La portada era Reyes, el chaval que luego falleció. Sí. Reyes va al Benfica, a lo grande. Reyes va al Benfica y Nelson Évora campeón olímpico. Literal. Digo, pasa en todos los países. Y cuando se habla del equipo, claro, en España sacan el equipo, no, la portada con los de esquí, con los de el Tour. Claro, el Tour lo organiza la misma empresa que el equipo. Pero el equipo es Mbappé y es el PSG y es todo la mayoría de los días. Pasa que te fijas, como en el ciclismo, que tú te piensas que todas las etapas hace 30 años eran como las de Chiapucci, o Virenque, o Pantani. No. Eran tan o más coñazo que ahora. Lo que pasa es que ahora se ve todo. Se ven las etapas del kilómetro 0 al 200 o al 150 y se ven todas las carreras del mundo. Y lo mismo pasa en muchos más deportes, que ahora se ven todas las divisiones de fútbol. O cuando la gente se queja de que poca repercusión, mis sobrinos juegan al hockey sobre hierba y todos sus partidos a nivel madrileño, categorías inferiores, se pueden ver. Y la waterpolo del Club de Tres Cantos se ve. Y lo puedes ver tu sobrino que está viviendo en Australia, porque está en las redes, ¿no? Entonces yo creo que del fútbol no hay que quejarse, si es el opio del pueblo. Y es lo que mueve muchísimo y la industria. Que si hay cosas injustas o sobrevaloradas, pero el futbolista, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene Messi de lo que se ha montado a su alrededor? Hay casos más especiales, Vinicius, fíjate, vamos a hablar de Vinicius, ¿no? Que al final son casi los del Madrid los que quieren que se quitas de encima. Pero Maradona, la mafia que se rodeó a su alrededor para chupar de él y cómo acabó el pobre. Hay un juicio ahora por su muerte. Claro, dices Maradona, joder, Maradona habría sido bueno en cualquier deporte, o sea, cogía la naranja y se ponía a dar toques. Total. Un Zue me ha hablado de Maradona de cuando estaba en el Sevilla y dices, que alucinas. Lo he escuchado en el podcast. Entonces, está claro que, insisto, no comparar entre deportes y no menospreciar a los futbolistas. Primero, porque ellos no tienen la culpa del circo que hay alrededor, y luego porque son los mejores. Porque en el barrio, en el colegio, en lo que sea, el bueno iba al fútbol. ¿Cuál es el deporte que a ti más te gusta retransmitir? Hombre, a mí el que más me gusta retransmitir, que este fin de semana acaba con el biatlón, pum, ¿Sí? el esquí de fondo con tiro, el que más. Y tengo un nicho ahí de seguidores que casi puedo hacer un chat con ellos. No, hay muchos más, ¿no? Pero no tantos. Porque es emocionante, es la belleza y el esfuerzo del esquí de fondo con la precisión del disparo y las penalizaciones de disparo. Es un deporte que engancha a la gente ya. O sea, gente, joder, hasta Indurain me lo dijo un día, que flipé, me está vacilando. Bueno, Indurain no vacila. Que veía, bueno, gente de muchos otros deportes, deportistas de élite de otros deportes. Joder, estoy en el meeting de Madrid. O en el Campeonato de España, de los 3 días que fue. Acaba Gonzalo Parra su 3000, que quedó sexto, y paso por debajo, que estaba yo ahí en la zona de prensa, ¿no? Joder, ¿cómo ha estado la carrera de hoy al mediodía? De biatlón. Digo, joder, ya sabía de muchos más, ¿no? Pero en ese caso nunca lo había hablado con Gonzalo Parra. Entonces, bueno, ¿Qué cuota de mercado tiene el biatlón de lo que tú retransmites por Eurosport? No lo sé. Lo que sé, como tantos deportes, tienen unos contra meterse, y está claro que en Alemania, en Noruega, en eso la cuota es altísima de audiencia. En España pasa que Eurosport, lo que transmite Eurosport no importa con la audiencia española. Lo que pasa es que el caso del snooker, el billar, Sí. que es una variante del billar, en España tiene muchísimos seguidores, es el deporte que más se ve en Eurosport. No se extrañe. En España, ¿Qué dices? quitas partidos de Nadal, Alcaraz o alguna etapa de ciclismo, mucho más. La media. El snooker lo que más, pero es que vas por sitios. Bueno, mi padre, cuñados, vecinos, enganchadísimos al snooker. Flipo. No, yo no lo veo por dos temas, porque hay que tener muchas horas para verlo y porque hay 2 o 3 bolas que no distingo bien los colores, que yo tengo cierto daltonismo. Entonces me pierdo entre 2 o 3 colores por el reglamento de la puntuación de las bolas. ¿El snooker? Que podrías decir, es un deporte, es un juego, es otro debate, qué es un deporte y qué es un juego, pero brutal. Entonces, a ver, el deporte que a mí me gusta comentar es el biatlón,
con diferencia, porque el ciclismo hay etapas que son un coñazo. El maratón, no sé qué, atletismo hay cosas que sí, que no. Pero son Además es muy difícil de transmitir porque te están cambiando. De repente, si solo tienes la pantalla y no estás en sitio, está ahí un salto y no te estás. Claro, porque Lo digo, ¿dónde no lo estás digo. normalmente cuando retransmites? ¿Dónde estás situado? En la cabina. Hay deportes que da igual, porque el ciclismo da igual, porque solo vas a ver lo que está en pantalla. ¿Pero en la cabina aquí en España o No, en la trasladada? cabina en Madrid, claro. En Ya Madrid nos llevan. o en tu casa, que puntualmente hay gente que comenta desde su casa. Vale. Por circunstancias. ¿Y tienes más cámaras que las que No, no, tiene? no, No, estás Lo comentando mismo, lo que ves lo y lo mismo. que veo yo en casa. Lo mismo, sin la señal, en tiempo real, no con 2 segundos de diferencia. Y no, a campeonatos de atletismo he ido a muchos, ahora ya por circunstancias variadas no se va, pero he ido a muchos. ¿Pero no os llevan o tú no quieres ir? No nos llevan, no nos llevan. ¿Y por qué? Pues eso pregúntaselo a la cadena, no a ¿Y mí. tú crees que lo retransmitirían mejor si estás allí en el El atletismo sí, porque ves cosas o te puedes subir a atletas, no a ir a la zona mixta, porque estás comentando que eso sí. O el ciclismo sí es un evento que no tienes que cambiar de hotel, pero el ciclismo si vas a un sitio y estás cambiando de hotel y ir a la meta directamente, ves lo mismo que en tu casa y peor, encima te estás moviendo. Hombre, para mi vida egoísta de hacer todos los días 3 o 4 horas de deporte, para hacer mi vida y no sé qué, casi mejor no viajar, pero yo a los europeos y mundiales de atletismo, Juegos Olímpicos, no he ido nunca. He ido a los de Barcelona, pero con la revista de ciclismo. No has estado nunca en un Con Juego Eurosport no. En los de Barcelona estuve con la revista de ciclismo. Pero Joder, a mí eso de la revista de ciclismo me llama la atención. Había antes mucha gente que consumía el periódico. Sí, hombre. Y mucho. Revista de ciclismo, sí, claro. Vale, ¿y cómo lo veías eso? En compras, ¿no? De la revista. O sea, Claro, y en publicidad. vale. En publicidad. Es decir, te pagaban por escribir. Sí. Vale, ¿y eso estaba bien pagado? Bueno, pues si lo quieres Bueno, a contar, mí sí era mi profesión. Hombre, no era como un periodista de un medio, pero como en las revistas que había Corricolar y esto, pero ahora eso ya ha desaparecido. Siguen existiendo las revistas, pero la gente las consume por internet y las piratea. No pirateéis, por favor. Ni Eurosport ni las revistas. A mí cada día me mandan PDFs de revistas o de periódicos que no lo quiero, que estás, que estás iba a decir, perdiendo, fastidiando, por otra palabra, la vida de los demás. La gente, no, Eurosport es que ha subido ahora con Max de 5 euros a 15. Pero, tío, que te lo estás gastando al parar al café con los amigos, que te lo estás gastando, estás racaneando en el supermercado y compras yogur de peor calidad o Chopet, que es una guarrada o lo que sea, y luego en la ronda, yo pago la siguiente, pero no también- pasa nada. También decíamos lo mismo con los CDs y con los DVD, pero es que luego la vida cambia, ¿no? O sea, al final Sí. es que va a ser algo que se van a tener que reinventar y no sacarlo en ese formato. Sí, pero va a ver, yo pago, el otro día lo decía incluso Andrea, joder, si yo pago hasta Google y Wikipedia. O sea, que es voluntario. Lo pago porque que Wikipedia. ¿Google se puede pagar? Sí, porque te aumente la de 15 gigas para que tener más capacidad en las fotos. Y Dices, vale, Google, y el Wi- almacenamiento de sí, Google. y Vale, Wiki- vale, y vale. Wikipedia hay una donación. Y yo Sí, pago Wikipedia 2 es euros o una lo que sea, solamente por lo que me sirve a mi Wikipedia. Hombre, para datos puedes meter la pata, pero para ciudades. Hoy estaba comentando en Noruega, ayer en Eslovenia, mañana no sé qué. Ves la historia de la ciudad. El otro día la bandera de una carrera ciclista salieron todos con una bandera que era como la de España. Y es porque era la bandera de esa provincia de Bélgica, en una carrera que narré ayer en Flandes. Y sí, era como la de España, pero los 3 colores del mismo tamaño. No el doble, el amarillo que los rojos, ¿no? Entonces, ¿y esta bandera? No Si sabía. parecían. Y era porque, pues, para eso sirve Wikipedia. Entonces, Pero no, ¿y nos podrías contar cómo estaba pagado lo del periódico? Para hacerme yo una idea de cómo estaba la vida antes y cómo estaba ahora. Porque no, la revista de bicis. Yo ganaba como para haberme podido ir de casa, haberme casado y empezar a pagar una casa. Pero depende también del puesto que tuvieses. Pero estaba bien. ¿Y tu trabajo era escribir cuántas veces a la semana? Bueno, yo en las revistas que estaba eran mensuales. Que había 2 o 3. ¿Y hacías toda la revista o tu sección? No, yo mis secciones, claro. Joder, Éramos entonces es una varios. pasada. O sea, Éramos ¿Pero varios. era un trabajo 40 horas? Es que yo nunca he tenido un trabajo de 40 horas, porque yo hay días que trabajaba mucho y ibas, no sé qué, Sí, te hacías vas de pruebas, viaje, ibas a claro. presentaciones, a Claro, eventos, a lo que sea, o mucho trabajo. Mi trabajo es ir a probar bicis y material, era ir a la carretera, estar en el campo, probando una bici. Eso no está pagado. Igual que ahora en Eurosport. Ahora en Eurosport hay varios que somos empleados en vez de autónomos y en la mayoría siguen siendo autónomos por una inspección que hubo, que vamos, no es ningún secreto, es una cosa que es así, ¿no? Y a los que llevábamos más años y con habitualidad todos los meses nos hicieron por una inspección fijos. Pero yo tengo un contrato de unos días al mes o a la semana que baila, porque hay semanas que trabajan más y menos, aunque tengo menos, pero las horas, si yo estoy en cabina 2 horas o 3, pero ¿cuánto tiempo he estado yo mirándome internet, programas, palmareses, antes libros y tomos, ahora con internet? Es que eso no se valora en horas. ¿Podemos decir que la gente que trabajaba hace 30 años en revistas son los influencers de ahora? O sea, ahora los Sí, influencers le dan porque bicicleta. yo, por hacen ejemplo, cuando contenido. estaba en la revista de bicis, había un fotógrafo
con un tío para revelar los carretes en el mismo día, un maquetador, que por cierto, maquetador de la revista mía de bicis, es ahora la pareja de Ruth Beitia y padre de su hija que han tenido ahora, que han adoptado, Javi Ah, Aguiar, no lo sabía. que era de la selección de rugby y era maquetador de nuestras revistas de Ah, sí, Motorpress. el mundo es un pañuelo, ¿eh? Sí, y él jugaba rugby de 2 y además iba también a entrenar allí al antiguo, a la hora CAR. Ujú. Y ahora, curiosamente, como él empezó a trabajar en GoFit, ahí es donde ha conocido, que no es ningún secreto, que son pareja, Vale. a Ruth Beitia. Ujú. Total, que ha cambiado todo. Es que ahora mismo, es verdad, yo el otro día en un podcast con un chaval, también amiguete mío, pero sobre todo amigo de mi hijo, del mundo de la bici, que es entrenador y tiene YouTube y influencer y todo dentro del mundo del ciclismo, digo, tú eres como yo hace 30 años. Lo que pasa es que yo 30 años hacía rutas con ciclistas, enseñaba su zona, sus puertos, pasaba un mes hasta que salía. Había que escribir, maquetar, Ya, todo. sacarle el gráfico de los puertos. Y ahora tú haces esto y está saliendo al instante. Sí, 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 Que ha sí. cambiado todo. Ha cambiado. Si casi lo que menos ha cambiado ha sido, el otro día lo hablaba con mi padre, ayer o antes de ayer, cambiando unas lámparas en casa. Si lo que menos ha cambiado ha sido las neveras y las lavadoras. Si es como la que tenía cuando yo vivía en esta casa hace 40 años, Qué bueno. un poquito más grande o más silenciosa, pero la lavadora, en cambio, fíjate lo que han cambiado los teléfonos, las televisiones, la comunicación, el relacionarte con la gente. Los coches han cambiado, pero no tanto, pero no tanto. Sigue siendo el volante, las marchas, el freno y el acelerador. Más cómodos, más seguros, más gadgets, pero hay cosas que han cambiado muy poco. Pero lo de la comunicación y el papel, que yo, periódico en papel, pues sí, he sido un romántico y mis hijos al final nos engancharon y ya he dejado la suscripción en papel, pero la pago en digital al país por tradición. Me parece el menos malo de los periódicos, y el que más o menos podría coincidir con mi ideología, aunque al final no hay ideologías, y pago la suscripción. Y la gente que me manda pirateos, Le dices que no. no, y le digo, es que tío, es que eres, o sea, yo Es cuando, un ladrón. a ver, no, yo cuando digo, no, es que no es para tanto, digo, tú no te puedes quejar ya de los políticos y de los empresarios. Tú a tu nivel, el que hace fotocopias en el trabajo o se lleva los bolis, a su nivel está trincando. El que trinca los sobres de 500 euros es porque a ese nivel es lo que se hace. El que piratea una revista o Eurosport y se pasan el enlace o lo que sea, a su nivel está cometiendo no un delito penal, pero una irregularidad o una estafa que, como todos pirateéis Eurosport, se acaba Eurosport. Como todos pirateéis Corredor Se o acaba. Runner World, se Total, acaba. Total, 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 total. Yo pago las revistas de Motorpress. Todavía escribiendo de vez en cuando allí siendo amigo, pero digo, es que os tengo que... ¿Qué supone para mí 15 euros al mes? No me jodas. Si lo Si no voy de bares, no voy de discotecas, no voy a restaurantes caros. Si lo consume. Llevas toda la charla hablando de que tienes ciertas amistades, muchas amistades dentro del mundo del deporte. Entonces, seguramente tú hayas narrado a deportistas que han sido amigos tuyos o eran Sí, amigos tuyos. es que es un tema muy delicado. Igual que haber hecho el deporte que comentas es bueno y es malo, haber narrado me ha costado disgustos con ciclistas, con atletas, sobre todo con el entorno. Lo peor es, como se dice de los toreros, lo peor es el entorno. El deportista en sí luego resulta que no se ha cabreado tanto, pero se ha cabreado el padre, mensajes de un padre, es que es lo que dices de mi hijo, de una mujer, es que no sé qué, del entorno, de los amigos, de los del pueblo, de insultarte. Claro, con Twitter y eso, pues ya sabes, abres la boca y eres todo. O sea, bueno, yo tengo 500 haters, pero imagínate Nico Abad o Manolo Lama o Lobato, no te digo nada, bueno, o sea, y ya no te digo nada los que hablan de tertulias políticas o esas cosas, ¿no? Pero que, o el Fonsi Loiza de turno, o el Vito Quiles, o esa cosa, Bueno, esos viven de eso también. Viven de eso, claro, viven del odio. Pero yo tengo, a veces es un problema que pierdes la objetividad y a mí me ha gustado mucho siempre Segurola, Santiago Segurola, el de fútbol, o había uno de toros en El País, que yo leía las crónicas de toros por él, sin que se entendido, pero por lo bien que lo contaba, decía, yo es que nunca voy a los hoteles, ni hablo con los toreros, ni a las fincas, es que te contaminas. Y Segurola decía, yo nunca hago una entrevista a un futbolista, para eso están otros. Yo perdería Vale, soy del Athletic de Bilbao, pero perdería la objetividad. Entonces, a mí muchas veces, el haber sido amigo de ciclistas profesionales, de triatletas, aunque los triatletas, claro, es un deporte en el que he estado yo más metido en la competición, o de atletas, me ha perjudicado por la relación con ellos y por perder objetividad. Y, hombre, en el fondo, amigos tienes 10 o 15 en la vida. Y sí que se puede decir que alguno es Berlanas. Coño, es amigo mío, es amigo. Colega. Por sus cosas vitales y por todo. O sea, y otros, y de ciclismo, claro, es que los que eran más de mi generación ya no están. Claro, Luis me sigue metido,
también como entrenador y porque monta mucho en bici y todo eso, ¿no? Y he comentado sus éxitos. Pero es a veces muy difícil. Y ya no te digo nada con el tema del dopaje, Buah. que tienes mucha relación, pero sospechas de él, o que incluso ha dado positivo, que eso a mí me ha podido costar muchos disgustos. ¿Algún Y ejemplo que puedas contar, Antonio? no, pero es verdad, hombre, yo con Marta Domínguez o Alberto García me llevaba bien. Eran de Madrid, corrían mucho, gente que se ha dopado, pero ojo, eran monjes soldados, ¿eh? Marta Domínguez, Alberto García, o sea, Marta Domínguez yo creo que se dopó para ganar a las rusas, porque las rusas se dopaban y a las chinas. Era la mejor de España, porque Marta Domínguez y su hermana Nuria, porque me han contado que ha hecho trail, ¿no? A mí me decían, estas en el colegio ganaban a todo, al fútbol, al baloncesto, a correr, a saltar, pero a los tíos. O sea, eran las mejores en todo en el colegio. Pues Marta evolucionó a atleta de élite, su hermana se quedó un poco más en el trail, y yo creo que Marta llegó en mutuo de decir, ya sí soy la mejor de España, pero para ganar a las rusas y a las chinas, pues me dopé, y al final casi da en el fondo pena que está de vigilante jurado en el tren y ni siquiera entró en la policía. Está el vigilante Sí, sí, jurado. sí, sí, y ni siquiera entró en la policía. Que lo intentó 2 veces en Ávila, creo. O Alberto García, yo le llamaba Alberto García Selasi, hacía bien de 1500 a cross, a todo, y yo tenía cierta buena relación con él, pero yo se dopó, se dopó. Sí, sí, sí. Y es innegable. Epo y pum. ¿Y han mantenido relación después de que dieran positivo? ¿Tú has mantenido relación con ellos? No, bueno, con Marta no, es que tampoco he vuelto a verla, y Alberto alguna vez, pero y con otros, y con Mundial Ciclismo. Claro, es que el Mundial Ciclismo es muy difícil. Ciclistas que no hayan dado positivo o que hayan metido en escándalos, es que convives con ellos. Claro, pero tu Mientras función. ahora no hagan lo que hacían en su época, porque el ciclismo, ya hablaremos en el capítulo de ciclismo, es que era el menú del día. Y si querías estar ahí, tenías que pasar por el aro. Y lo que dijo Armstrong, yo empecé a doparme porque llegué, me hice ciclista que venía del triatlón y vi lo que había, y digo, yo quería ser el mejor del mundo, y si no me lo pasen, no lo habría hecho. En el fondo a mí me hubiera gustado de la política de Segurola o Joaquín Vidal, el de los toros, decir, no me relaciono, pero coño, es que si yo montaba en bici y iba con profesionales de mi zona, o iba por la casa campo, o también cuando iba a la hora car, que por aquella época todavía no se llamaba así, a la Blume, y corrías con Chema, yo he corrido muchísimo, o le he acompañado en entrenamientos de Chema correr en Martí. bici. Bueno, Chema ha sido de los claramente, o sea, aunque ahora tenga su faceta más de influencer, de mediático, que yo la viví, porque Chema empezó a ser así porque en Atenas 2004, Eurosport dijo un camino a Atenas, eligió 8 deportistas del mundo, y yo promocioné a Chema, y ahí creo que empezó a ser tan mediático y ver el filón que había, porque vale para ello, Chema nació para ser mediático, está claro, otros Sí. no. Comparas a Chema y a Jesús España y Sí, niveles sí. parecidos de atletismo y de títulos, Sí, sí. y Y aquí en conoce uno, y eso Alonso que ahora Díaz. Jesús está en televisión española y es algo más conocido, o Luismi, Sí. contra Chema. Entonces, está claro que he tenido mucho trato con ellos, ¿no? Pero también porque yo hacía deporte a mi nivel. Entonces, es muy difícil, ¿no? O en el triatlón. Es un tema delicado. Que dices, me hubiera gustado no meterme tanto, pero claro, yo sí montaba en Pero bici ¿cuál con era él. tu función cuando había un positivo a nivel de A comentarlo? ver, yo es que a nivel de comentar, como mi función también, mucha gente dice, joder, ¿cómo te has callado con este? Porque no sé qué, porque no sé cuántos. A ver, mi función en Eurosport es narrar carreras. No es hacer artículos sobre el doping o entrevistas como otros periodistas del papel, el antiguo papel, o de investigación, o de las webs. Mi función es narrar carreras. En la carrera no se están dopando. Han ganado, han perdido, y lo que importa es el resultado, la táctica y lo bonita que ha sido. O sea, en el esquí de fondo, la de casos que ha habido con rusos, con noruegos, con finlandeses, vale, pero en el fondo los charcos me he metido casi adrede, porque podía haber hecho mi labor. El que ha dado positivo está sancionado, fuera, ya no compite. Pero yo, mi labor es narrar la carrera o el partido. O partidos menos, porque deportes de equipo casi no he hecho. Entonces, waterpolo, por ejemplo, sí. Entonces, si lo que he hablado o no he hablado ha sido motu propio, como se dice. ¿Y hay deportistas intocables? ¿Tú has tenido alguna presión Hombre, alguna vez de no pre- digas nada de esto? presión de jefes o de redactores, no. Pero sí que he sabido, hombre, intocables. Hombre, en España, claro, hay deportistas intocables porque son ya emblemas nacionales. Pero es que yo nunca diré, la gente de otros deportes, Nadal, lo de la rodilla, el plasma. Coño, lo de la rodilla, el plasma es cosas legales que se metía para recuperarse. Mi hijo, que ha hecho triatlón y atletismo y ciclismo, tiene una lesión tonta de un esguince mal curado, y se ha dado lo del plasma para curar el astrágalo. Otra gente lo hace por salud. Nadal, que yo sepa, se daba todo eso de Vitoria o lo que sea, que estaba jodidísimo, que del pie de la rodilla, por las barbaridades que ha hecho Nadal, porque Nadal, como dicen por ahí, Nadal no es el mejor tenista del mundo, es una mala bestia, que yo creo que Nadal hubiese sido bueno. Otro ejemplo, igual que Carlos Sainz padre, que yo por circunstancias le conozco desde niño, por relaciones de amigos y primos míos que son amigos suyos, y su hermano, Toño, era bueno en todo, en squash, en esquí, en fútbol, en motocross,
Al final acabó en los coches. Nadal es handicap Bueno, Nadal, es que profesional Nadal en golf. se pone a jugar al golf. Es menos es negativo. Es Lo he como. visto, ¿eh? Su licencia, Sí, sí. handicap negativo. Como John Ram un día que dijo, vino Nadal a jugar allí antes de un torneo y salió a jugar conmigo. Y John Ram, y al segundo tener golpe, digo, hostia, esto no me jodas, que voy a tener que darle bien, que voy a tener que al tercero yo ya soy John Ram. ¿Qué coño? No se guarda O sea, nada, ¿no? Nadal, si se hubiese dedicado al golf, fíjate. Y al fútbol, seguro. Y al fútbol y a cualquier cosa. Bueno, su tío es Miguel Ángel, ¿no? Claro. Entonces, Nadal intocable. Yo no creo que Nadal se haya dopado. Entonces, sí que hay que tener ¿Tú cuidado. has tenido alguna vez oye, no te metas con este, no digas nada de este? ¿Te lo han dicho alguna vez por No. algún lado? Si lo he hecho, si he tenido más o menos tacto, es por evitar problemas o charcos o lo que sea. Pero yo en mi caso me ha costado disgustos y eso, ser demasiado franco. O sea, yo pienso que las sanciones tienen que ser en determinadas situaciones de por vida. De por vida. ¿Tú Ni piensas que reinserción y No. además de por vida para ser entrenador, manager, organizador y federativo. la gente no tiene derecho O a sea, equivocarse? puedes tener una tienda o dedicarte a entrenar gente como hay muchos que se han Ujú. dopado, que organizan carreras privadas o que entrenan a runners, entre comillas, o a triatletas. Vale. Pero ser un cargo oficial o estar en equipos ciclistas. A ver, no quiero decir que los que han estado sancionados 2 años y han cumplido y han seguido diga, no, les hubiese echado de por vida. No, digo, a partir de una fecha. 1 de enero del 2000 o 1 de enero del 2010 o del 2011, que las décadas empiezan, que el siglo XXI empezó en el año 2001, no en el 2000. Este ciclo olímpico, las sanciones van a ser de por vida. Olé. ¿Pero no tienen derecho a equivocarse? No, es que nadie se equivoca. Otro tema, en la vida y en el doping. Yo me equivoco viniendo para acá por la M40, M45. Bueno, ahora ya llevas GPS. Si llego a una salida y me equivoco y aparezco en Alcalá de Henares. Pero si me dopo no me estoy equivocando. O sea, si yo tengo un tema de. No, que no es mi caso, pero un tema de cornamenta, ya que yo pongo los cuernos y me Lo has hecho pillan. queriendo, ¿no? Y me pillan y, te pido perdón, me equivoco. No. Lo has hecho queriendo. Hombre, si te han liado los amigos, te han drogado, te han emborrachado y has acabado en un sitio ahí que te arrepientes, eso es diferente. Lo mismo que si te dopan y tú no eres consciente. El que se dopa no se equivoca, no me jodas, con perdón. El que se dopa no se Pero equivoca. también hemos estado hablando antes de que... No comete un error. Tú cometes un error. Pero que a veces han tomado algo contaminado. Vale, pero eso se puede Eso sí demostrar. debe equivocarse, Eso ¿no? se, Aquí. eso Eso se sí puede tiene que demostrar. demostrar. Vale, pero si se demuestra, hay casos que se han demostrado. A ver, el que se dopa no se equivoca. Que se dopa lo hace a sabiendas de que va a mejorar su rendimiento y le va a quitar el puesto o la beca o la gloria a otro o va a mejorar. Tú te equivocas. O sea, tú te equivocas en una salida de la autovía, de la M40, pero si hay un radar y lo pasas y sabes que estás. O sea, si acaso te equivocas, como en el doping, digo, en el doping te equivocabas porque calculabas más la dosis o el plazo. Ahí sí que te estabas equivocando. En calcular más la dosis o el plazo y te pillaban. Aparte, no te equivocas. O sea, nadie que se dopa se equivoca, igual que nadie que pone los cuernos se equivoca, o nadie que trinca de una comisión se está equivocando, o que piratea. No, es que no es para tanto, no es para tanto. Claro que es para tanto. Entonces, el que se dopa, una sustancia de tratamiento, o sea, no por error o contaminación, una sustancia que es de tratamiento, que exige que estás utilizando medicamentos, tú estás en un sector sanitario, de hospital, que se roban, que se trapichean, de por vida. Y es más, y si no cantas quién te la ha dado, penal. Tú canta quién te la ha dado, dónde la has encontrado. Hombre, si la has encontrado, por supuesto, y los que son camellos, que en el deporte español hay muchos, y en el ciclismo y el atletismo y se sabe, eso ya es tema penal. Sí, y eso, misma sanción de dopaje. O sea, por vaya. supuesto que yo soy por sanción de reinserción para la vida. Tú por ser un ciclista o un atleta que te has dopado, nadie te impide entrenar a runners o poner una tienda o trabajar en lo que tú quieras. Pero ser atleta de nuevo de élite, entrenador oficial de la federación o federativo, no. Yo creo que de por vida. A la primera. Ahí queda eso. Es que así se limpiaría. Verdad que habría... Y seguramente en el atletismo español, en el ciclismo menos, porque era una más corriente generalizada y mucha gente no le cabía más remedio, y eso es un hecho. Pero en el atletismo sí que yo he vivido la época, y al menos 2 épocas, de bandos enfrentados y chillidos y hasta casi agresiones entre, diríamos, los limpios y los no limpios. Y había bandos enfrentados, grupos de entrenadores o que eran de un representante, incluso en la misma pista, en Madrid o en otros sitios. Eso yo lo he visto, sí, y he asistido. Madre mía. No. Y luego gente que ha ido más callada y está bastante claro que se han dopado y nunca les han pillado y ahí siguen teniendo sus títulos, ¿no? sus títulos y su prestigio, Su prestigio. y sus charlas y sus cosas.
y gente que en el fondo esta Marta Domínguez da pena, que es que luego no haya sabido encauzar su vida como otros, ¿no? Pero a mí que Alberto García sea fisioterapeuta y sea muy bueno en su consulta privada, fenomenal, porque lo ha estudiado y lo hace bien. Y cumplió su sanción y encima luego ya no volvió a la élite como otros. Pero ya te digo, yo en el atletismo, o sea, De cualquier deporte. cualquier deporte, No entiendo el atletismo. que si te han dopado porque eres un gimnasta, niño, ruso, chino y te han dopado, o un keniata que estás en la tribu y te han metido de todo y tú pensabas que era leche de lo que sea y te han dopado, ¿cómo lo muestras? Eso es diferente, pero dopaje a sabiendas de por vida. El que se dopa para bajar de 40 a 36 en 10.000 o para ganar a los amigos en la famosa quebrantahuesos o para conseguir la plaza en el Ironman de Hawái, es que eres tonto. Estás gastando dinero, salud, todo para una cosa que es ego. Se nota que tienes tu opinión ahí. Hombre, y si nos ponemos a hablar de política y de otros temas, vamos. No, ahí no vamos a tocar. No, ahí política no- ya no nos metemos. Bueno, sería mi opinión, no la vuestra. También, pero no. Pero no, sí. no un poco de política. Sí que es cierto que nos queremos meter también un poco en la nacionalización express que se hace. Hombre, otro tema. Lo mismo, es que en el atletismo español hemos vivido hijos de inmigrantes o que ya nació en España o que han venido con muy pocos años, pues joder, un Mechal, un Catir, aunque ahora Catir tiene lo que tiene, es un tema que a mí me tiene bastante desarbolado lo de Catir, ¿no? Porque en el fondo ha sido los famosos whereabouts, ¿no? Sí. Nunca le han pillado, pero vamos. Pero que Catir entrenaba como el que más, está claro, ¿no? ¿Sí o no? A ver, yo siempre lo he dicho, y yo no estoy a favor del dopaje, pero el que se dopa es para Entrenar más, hombre. para que descansar nadie, más rápido y poder nadie entrenar piense más. que el que se dopa es un cierrabares. No, 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 el que no. se dopa es porque una Marta Domínguez, yo ya soy la mejor de España, pero quiero ganar a las rusas y a las chinas. Me dopo. Es así. Yo no estoy a favor del Entonces, dopaje. No se justifica, no se justifica, pero Si eso- Marta Domínguez, ojalá escuche esto, que lo sepa. Mm, Entonces, a ver, las negociaciones, fichajes. Bueno, tuvimos el caso del famoso Juanito Mule, deporte con el que yo estoy relacionado y deporte que practico, del esquí de fondo, que ya le habían prácticamente echado de Alemania porque era una bomba andante y van en España unos iluminados y lo nacionalizan y pasó lo que pasó. Pero estas Niurka Montalvo, que vale, que da mucha gloria y estos no es lo mismo uno que viene de su país de pequeño o en la patera o en lo que sea. o hijos de no como comentan. los Iñaki Williams y Sí, Williams. hombre, pues es que esos ya prácticamente han nacido aquí. Pues sí, pero el mayor se ha ido a competir con el otro país porque en España no, a lo mejor no No le tenía daban, sitio. ¿no? Entonces, que ya que eres un atleta que ha sido en el fútbol, está claro que eliges, el fútbol, chapó, eliges ser ya en absoluto de un país y ya no cambias. En su 18 o su 10, eliges todavía. Hay muchos casos. Ahora con este de Madrid, Brahim Díaz, ¿no? Que ha ido a Marruecos 2 veces en su vida. Duplantis. Duplantis ha ido a Suecia, ahora su pareja es sueca, a ver a los abuelos. Sí, total. Porque su madre emigró o sea, fue del sistema universitario sueca y allí se quedó. Pero, aunque Duplantis es diferente, porque también como estadounidense hubiese sido el Hubiera mejor. sido el mejor, claro. Entonces, pero estas nacionalizaciones son fichajes, yo estoy totalmente en contra. Otra cosa es que ayudes y cambiar en tantos países. No, porque como ya no tengo plaza, yo lo vivo en deportes de invierno. Está lleno de rusos de otros países, de otras selecciones, porque ya no en su país. Bélgica, esquí de fondo y biatlón tienen un equipazo, todos son nacionalizados de Francia, incluso con hermanos en el equipo nacional francés. Y han hecho junior y sub-23 con Francia y ahora son, o con Alemania y ahora son belgas o griegos. ¿Crees que mancha la cantera del deporte del país? Bueno, eso también en vuestro podcast lo escuché con el triplista, ¿no? Hace poco. No, porque puede ser un estímulo. Y si a la hora de la verdad tú eres bueno. A ver, es que vamos a tiempo. Los fichajes, es que son fichajes, es que está claro. Pero en fútbol está muy bien visto, ¿no? No, si en fútbol no. En fútbol no. Pues, en la selección absoluta, no. Fútbol es el deporte ejemplar en esto. Fútbol, el que elige ya la absoluta, ya esa no la cambias, ¿eh? No la cambia. Entonces, de hecho, una decisión muy importante. Claro. Como que la tienen con los representantes, con los padres, con todo. Los Williams, uno con cada una. Iñaki ya nunca va a jugar con la España absoluta. Entonces, no sé si ha cambiado. Claro, creo que no. No pueden cambiar, pero sí que pueden venir, ¿no? Porque al final los traen de jóvenes de otros países, se quedan aquí y son españoles. Vale, pero que mancha la cantera es un arma de doble filo. Es un arma que puede ayudar, tener un grupo como el de Guadalajara, pero al final el grupo de pero que el que es bueno es bueno. Sí, pero tú estás hablando que... O sea, yo el fichaje lo veo muy mal.
Y pasa en todos los países. Bueno, peor aún con los países como Bahrein y todos estos, que directamente es que ni viven allí. Nah, eso ya O no. sea, en España al menos, sobre todo los que se integran, claro, los que han cogido de Marruecos, que siguen viviendo todo el rato en Marruecos, o que no hablan castellano o catalán, no quiero también meter charco, y no se integran y siguen ahí en su núcleo, vale, pero deportistas de élite que ya han sido y han cambiado son fichajes. Yo lo veo mal. Pero no tiene derecho Jordan a participar de nuevo en los Juegos Olímpicos huyendo de su país porque las condiciones de su país Joder, son es muy que malas. Cuba también nos metemos en un charco. Y ojo, que yo con Cuba también toda mi vida he tenido un tema muy, muy heavy de convicciones y de cosas ya sociales y políticas. Con Cuba, ojito, que ahí abre un melón personal, Sí. Pero con Cuba, el sistema Cuba, el bloqueo y todo eso, cuidado. Pues a mí Bueno, eso sí que me a parece ver, yo, interesante ojo, que hablemos de eso porque que yo mis han venido ya convicciones 4 políticas y cubanos al religiosas podcast. las cuento aquí perfectamente, ¿no? Sí. Pero que ya nos vamos a otro charco. Pero que Cuba es que es un tema diferente. Pero un fichaje de un alemán, de un sueco, de un lo que sea, que viene a España porque en su país es el quinto y no vale, y entonces eso yo lo veo una inmoralidad, pero está permitido. Yo tengo mi reflexión personal, ¿no? Que es un poco que cuando yo era joven y empecé a hacer vallas, salto de longitud, yo veía que venía alguien de fuera que de repente corría Otro doble, por favor. ¿Queremos agua? Sí. venía alguien de otra prueba bueno, que tenía una marca que yo dudaba de que algún español fuera a conseguirla alguna vez, que luego han venido tres españoles y la han A reventado, ver, vamos, que vamos a... están corriendo mucho. que Pero se- luego es verdad que cuando viene gente como el capítulo anterior, que vino Reyes Pla, Manuel Reyes Pla, el boxeador, y nos cuenta que huyó, que tuvo que pasar por la cárcel y que lo hizo joder, es que para su familia, el tema de Cuba, ojo, es que es que el tema de difícil. Cuba es muy triste. Para empezar, es muy triste. Lo de Cuba es muy triste. Todo. Lo del propio país, cómo viven allí, por qué viven allí. Es que nos vamos a otro tema. Insisto, que yo, con mis convicciones sociales y políticas, que aunque vista como un cayetano, las tengo, mm, es un tema muy especial el de Cuba. Muy especial. Muy especial. Y casi lloro. O sea, que es emocionante. Pero el de otro, de fichar a un alemán, o sea, fichas Sí, al sí. quinto alemán de martillo. No, total. Eso es un fichaje, eso es inmoral. Sí. Fichas a Johan Müller para que haga esquí de fondo en España. Ha aumentado la cantidad. Hoy, que me han mandado resultados. Campeonato de España de esquí de fondo, había como 20 o 25 participantes en chicos y 10 en chicas. Y mezclados los sub-18, los sub-20, los veteranos que son amigos míos que son de la Guardia Civil. ¿Ha aumentado la cantera por eso? No. El No. jugador de baloncesto este americano, ¿no? Que tenemos, que no sé, no me sé ni el Sí. nombre. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Un Perdón. jugador de baloncesto Sí. que tenemos. Bueno, pero parece diferente porque de por sí los españoles son los campeones del mundo. Vale. Pero claro, entonces, si Cuba lo aceptamos. Hostia, es ¿no? que Cuba es un tema muy Pero especial. no puede- claro, que le decimos, no solo de X países puede Ya, realizarse. y aparte, Es Sí, pero complicado. yo sí entiendo un poco la Sí, sí, pero, lo entiendo, pero pero es que yo, complicado. los fichajes y gente que ha sido ya de élite en sus países que ahora compitan por España, es que también habría que ver lo que son Juegos Olímpicos, los himnos. Mira, otro tema. Ayer me tocó, o anteayer, una carrera, y lo dije claramente, ¡boom! Melón abierto. Yo, en las competiciones que no son por países europeos, mundiales, iberoamericanos, lo que sea, los himnos sobran. La Fórmula 1, que tocan el himno, y tocan el himno del coche, que tocan el himno de Italia por Ferrari o el de Austria por Red Bull. ¿Qué es? ¿Qué charlota? Pero ni siquiera el del piloto. Pero si el piloto no vive en España y encima defrauda, o sea, no paga impuestos en España, o el ciclista, ayer tocan el himno, Juan Ayuso, el otro día gana en la Tirreno Adriático, y tocan el himno de España allí en Italia, de un español, que es tremendo el nivel de Juan Ayuso, lo sabéis. Lo que pasa es que ahora ya también vive en Andorra. Y en la Tirreno Adriático, que él está en un equipo que es el UAE, que los 6 compañeros que he tenido en esa carrera, a lo mejor solo hay 2 españoles más, y tocan el himno de España. O en el Tour. Allí en que no, hombre, que no. Himnos en los sitios que vas con tu federación, con tu país, con tu chándal. Sea campeonato europeo, mundial. Himnos en deportes privados. Es lamentable, vamos. Y eso es otro melón, claro. Las competiciones internacionales van por los Juegos Olímpicos, los un tope, mundiales, otro van melón. por 3 personas por país, van por Claro. países. ¿Eso es una competición? ¿Eso es un mundial? ¿Están los mejores o No, no están están los los mejores de los mejores están países? en los mítines o en el maratón de Berlín o en el de Valencia ahora. Deberíamos eliminar eso y que los No, mundiales pero entonces fueran- te cargas los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos, los mundiales, vas por federaciones, te cargarías los comités olímpicos. Ayer ha sido la elección, lo he clavado, todo el mundo que dije, La gana mujer, Coventry, ¿no? La gana mujer, Coventry, la mujer, la vamos. mujer. Que si no va a cambiar. Lo de las sedes de los Juegos Olímpicos, a Madrid sí se le hizo putadas, con perdón, serias, y se dio a Río. ¿Y qué ha pasado en Río al final? No. ¿O qué pasó en Atenas? Bueno, Nah. Madrid se hubiera metido en los Juegos Olímpicos. Otro tema, saltemos de tema. Para mí, mi candidatura olímpica es Sevilla.
Sevilla. ¿Sí? Te quitas la dualidad Madrid y Barcelona encima del tema del otro melón del nacionalismo, de que habría gente que protestaría, ya además ya estuvo Barcelona. En Barcelona. Madrid ya no hay estadio olímpico. ¿No? El estadio de Miquel Atleti ya Al lado. bajaron la pista, ya no hay pista. No hay mucha. Sevilla, por el estadio, que yo estuve in situ en el Mundial del 99 con Eurosport, Hostia. por estar cerca del mar, por el río, bueno, ahora ya el río que es el Amazonas, el Guadalquivir, ¿no? Con la que está pasando. Para mí, si hubiera una candidatura para España de Juegos Olímpicos, Sevilla, clarísimamente. Ese Mundial de Sevilla puede ser que hubo algún récord del mundo que me suena Sí, a mí. lo 400. El de Mike. El de Puede ser. Michael Yo es que me Johnson. acuerdo, claro, de Niurka Montalvo, de, Sí, sí, de Yago claro. Lamela y Pedroso, El de 400 de Abel fue en Antón en el Madrid. maratón, Pedro, o de, sea, Lamela quedó segundo, de ¿no? Erkin Ule en la pértiga, todos los de su país dando vueltas por. Sí. No. Michael Johnson fue récord del Sí, mundo sí, en sí. Sevilla, Sí. 100%. Marcin Urbas bajó en las semifinales de 20 con su melena. 19.99 en semifinales y luego en la final lo empeoró. Flipé. Marcin Urbas en Sevilla. Ni os sonará Marcin Urbas, un polaco de melena. Melena Bon Jovi. Hizo 19.99 en semis y luego en la final no lo mejoró. 19-29. 99. Ah, 99. Eso era, porque entonces era griego? tremendo. ¿Era griego? No, polaco. Polaco. Bueno, no, ya. No, total. Pero ahí ganó, ¿cómo se llama? El americano, coño, se me ha ido el nombre. Michael Johnson ganó también. No, el de 100, el de 100. El de 100. No, Joder. Mitchell. Lo de Niurka Montalvo, que no pisó la plastilina, pero voló por encima ¿Ah, sí? del nulo. Sí, era. No pisó la Ahora sí plastilina. lo darían como nulo, ¿no? Sí. Ahora sí Bueno. lo darían como nulo. Que es verdad, pero es que te cargas los comités olímpicos, el espíritu del olimpismo. Si dices, bueno, van los 20 mejores de cada prueba, entonces te cargas que vayan todos los países y que en todos los países haya un comité olímpico representar al país. El borreguismo que se vive en España con las emisoras futboleras, con los periódicos. ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas sacamos? El vecino te viene, hoy ¿cuántas sacamos? Eso pasa en todos los países, ¿eh? Que nadie piense que es solo en España, que pasa en todos los países. Que yo he viajado y conozco amigos de otros países o españoles que viven en otros países y eso pasa en todos los países, que solo se sigue al de piragüismo, al de esgrima o al boxeo amateur en los juegos. Eso pasa en todas partes. Que digan, no, España, cultura deportiva, no sé qué, y menos que otros países. No, eso pasa en todas partes. Entonces, interesa porque es el nacionalismo del país y la bandera y el himno. Es que te cargas los Juegos Olímpicos. Si haces los Juegos Olímpicos y vayan los 20 mejores, hombre, yo a lo mejor diría, vale, los 10 mejores del ranking. Campeón olímpico anterior, como pasa en atletismo, pero es cada 2 años, ¿sabes? Este Juego Olímpico es cada 4. Vale. En maratón, que haya 5. Yo lo veo lógico. En marcha. Yo en marcha pondría solo una distancia, pero que haya 5. No 2 distancias y que haya 3. Son casos puntuales. Sí, que al final Tú piensas que en natación 2. En natación 2. Imagínate la final estadounidense del campeonato. Y solo van 2. Los 8 podrían ser medallistas. En natación van 2, no 3, como en atletismo. Maurice Green, que no me salía. Mogrin. Maurice Green. Pero entonces, claro, si eso lo abrieran a todos los deportistas, todos serían keniatas en la maratón, pero ¿realmente está siendo un mundial de atletismo? Porque solo están participando 3 por Claro. Por eso yo a lo mejor pondría unas normas por ranking, por lista de marcas o por palmarés del país de ampliar un poquito más, sobre todo en pruebas de maratón que va gente sin nivel pero en otras. ¿Y qué opinas de que a veces tenga más importancia el mayor de Berlín antes que la final de los Juegos Olímpicos de maratón? El maratón de. Sí. Bueno, es que, a ver, primero es un evento popular que participan mucha más gente y luego el nivel de marcas es mucho mayor. Pero la gente se acuerda más del campeón olímpico de maratón, del que ha ganado el maratón de Berlín, no sé, que ha habido récord, que es cada año, ¿no? ¿Tú crees? Pero es más relevante, hombre, es más, diríamos, más mediático, no sé. Pero está claro que en el maratón de los Juegos Olímpicos, claro, hay 3 de los países punteros y quedar el 18 en el Juegos Olímpicos de maratón es más fácil que quedar el 18 en Londres o en Berlín. Totalmente. Pero es que si quitamos eso, nos cargamos los Juegos Olímpicos. Se acabó todo. Los comités olímpicos, las becas, las ayudas, las selecciones, los CAR, se acabó todo. Y es todo NBA, o sea, o Fórmula 1. Llegan los mejores con más pasta, o el ciclismo profesional de carretera, no el de los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno. A modo de conclusión y barriendo Que un Juegos poco... Olímpicos también tengo mis teorías de qué deportes deberían estar y qué no estar. No solo la charlotada de deportes que han metido, que no son ni deportes, que todos los tenemos en mente y todos vamos a pensar lo mismo, los que escuchan este podcast, que yo creo que en los Juegos Olímpicos, deportes como el tenis, el golf, que no van los mejores al final, pero no es la competición primordial. En piragüismo, en atletismo, en ciclismo en pista, en triatlón, en esgrima, estás el ciclo olímpico pensando en ir a los Juegos. Pero es que en golf, en tenis,
lo deciden a última Vas hora, a ver por quién ir, va ¿no? Vas por por ir y a ver si me pilla entre 2 torneos. Pero hay una relación de deportes que mueven mucho dinero, no es importante los Pero juegos. es que yo creo que el que vaya Nadal o el que vaya Zidane o el que, pues estuvo en la inauguración, o el que vaya los de la NBA, no hacen más grandes a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos serían igual de seguidos sin que esté Nadal. Insisto, el mejor deporte español de la Sí, historia. sí. Pero sin que esté Nadal serían igual de seguidos. Y no encajan, no, ¿os acordáis? No, Alcaraz, Nadal, no sé si el doble, a ver si el mixto, según el calendario, porque luego tengo que ir a Nueva York. No. Juegos Olímpicos tiene que ser lo más gordo. Es decir, he sido olímpico. González Amo, he sido olímpico. El otro es. En cambio, para otros es la sexta prioridad. Entonces, yo creo que en Juegos Olímpicos, que iba a haber el mismo seguimiento este o no Nadal. Y la misma. Y la medalla del de esgrima importa lo mismo que la del de Nadal o del de Cravioto o el que sea. Entonces, yo tengo muy claro que los deportes show, que encima cada vez son más de puntuación y que entran en unos y que los deportes en los que no está el que ir a los juegos no es lo que sueñas desde niño. O sea, la mayoría de muchos deportes, ¿qué quieres ser? Ir a los juegos y luego ya, si acaso, ganarlo. Pero es que hay muchos deportes que ir a los juegos es la sexta prioridad. Total. Entonces, esos deportes yo los he quitado de los juegos porque los juegos iban a tener la misma repercusión. Y el tema que se está viendo ahora de eliminar pruebas de atletismo, porque se está hablando de eliminar directamente, se ha hablado la marcha. Bueno, marcha yo no lo eliminaba, yo dejaba una distancia, que podía ser 35, por cobertura televisiva y eso. 20 fuera, es que van corriendo. Que yo pondría en marcha una distancia que sea de verdad de fondo, que por cobertura televisiva y que no sea un tostón, sean 35, 40 ya mucho, o 42 como el maratón, pero una distancia, en absoluto, en categoría inferior en menos. Pero que vayan más. Y lo de la marcha por relevos, que sí, mucha gloria para España, pero hombre, Lo han intentado para que se vea más, ¿no? no puede ser. O sea, tiene que ser marchar al límite y que el reglamento es brutal y la técnica y todo. Pero, hombre, no. Entonces, Y quitar pruebas. Hombre, sí. Bueno, antes las quitaban en natación, que te ganas 7 medallas Phelps. Porque es que o Mark Speed en su día. 100 y 200 de dos estilos más los 3 relevos ganó Phelps. 100 y 200 libre y no había el 50. Que en los juegos solo hay, si no sabéis, solo en 50 libre. En mundiales 50 de los 4, pero en los juegos solo es 50 libre. Ahora se inventan los mixtos, más. Yo creo que no quitaría muchas del atletismo, pondría por supuesto Decathlon en vez de Eptalon y las vallas? subiría las vallas de las mujeres, pero no por menosprecio de las mujeres, por beneficio de las mujeres. Si es que no hace falta en 60 y en 400 les llega por la rodilla. Les llega por la rodilla. Una vecina de mi casa de Tres Cantos, que ya se fueron, era de vuestra generación, Lidia Abad, de 400 vallas y 800, que era altísima, era la más alta de la organización. Llegó a ser campeona de España de algo y no sé si internacional menor, sí que le llegaba la valla por la rodilla de 400, la niña medía un 84. Claro. Se sorprenderá que me acuerde de ella. Que era de la edad de mi hijo mayor. Si entonces, todas las personas que han nombrado ven el podcast, va a ser el podcast más visto. total, el 100 vallas es que ni se rozan, acaba entera. Sí. El 110 es una carnicería. A las mujeres habría que poner la del 100 ¿Y por qué no sé, Antonio? la del 100 de 84,91 y la del 400 de 74,81. Pues no lo sé. Pero si es que además hay igualdad de altura, que no altitud, otro debate. Bueno, ahí no hay debate, pero todo el mundo lo dice mal. La mujer, una tía, vamos a hablar, una chica, una señorita, una mujer de un 80, de unos 78 como yo, tiene las patas mucho más largas que las mías. Si es que no solo encima, es que incluso a igualdad de altura tiene que ser más altas las de las mujeres y tienen las piernas más largas, y eso es morfología, y las caderas diferentes. Entonces, lo del 100 vallas es ridículo. O sea, acuérdate la francesa que había, o Gloria Losí, o algunas mujeres de unos 60. Y ganando la valla. Y en 400 ya, si se les llega por la rodilla, ¿por dónde le llega a Zenkerbol o a McLaughlin? Sí. Pero que eso no es por machismo, feminismo. No. Las propias mujeres deberían decir, subídnoslo, para que importe más la técnica. Total. Y lo del decalón es lo mismo. Si las mujeres hacen pértiga, que empezó, hacen los lanzamientos, que el martillo fue el último en entrar, pero el martillo no está en el decalón. El martillo no está en el decalón, por si no lo sabía. Yo lo he practicado. Ya, coño, ya. Séptimo de España absoluto. Es broma. Tenía que hacer decalón, pero Carolina Klug, aquí sentada a mi lado, y dijo que no. Fastidies. A ver, sí, pero la pregunta es ¿por qué no se hace? O sea, ¿a alguien le Es que interesa no, pero ¿por qué no? Si sería mucho mejor. Y Yo aparte, también creo que sería la mejor. vuelta de honor de las mujeres compiten en el pentalón en un día, en pista cubierta. Sí, en pista En cubierta. 2. Vale. Cambiaría todo, harían las marcas del 800 de las mujeres son de nivel nacional.
las de las mejores del mundo en 800, los de 1500 no. Ujú. Te hacen 4.10 alguno, 4.15 y es una barbaridad. Y en 200 te están haciendo 2.5, Sí. 2.7. Entonces cambiaría la fisonomía de la de combinadas, pero sería más lógico. Pero que, insisto, las propias mujeres lo deberían pedir. Que nadie piense, este machista quiere, no sé. No. Si es algo que las propias mujeres deben decir, queremos hacer Decathlon y queremos que se nos suba la valla un clic solo, no que sea de 1,06 y de 91, que es una. ¿Sabes que la de 400 es 91 porque es una yarda, la altura de la valla de 400? Y lo mismo, pues que se suba un clic, ¿no? Pero vamos, queda igual. Lo que pasa es que sería diferente, que era mucho más técnico. Claro, es que Y más bonito. una valla 0,91 cambiaría por completo o sea, la carrera de valla. O sea, bastante. O sea, Es lo que ha dicho él. la Pero sí, pero es que Claro, que si las vallitas te están metiendo de 1,75 para arriba y una mujer de 1,75 tiene las piernas de un hombre de 1,85. Totalmente. Y es del 0,91, no de 1,06. Ujú. Pero vale, no que digas, no, mañana empieza, no. Para el próximo ciclo y empezamos en campeonatos nacionales y mundiales y ya los próximos juegos. Pero no se hace. Pues mira, una pena. O sea, a ver, no una injusticia para los hombres. No hay que comparar como el fútbol. Que a los hombres les da igual. Para las mujeres, para que mujeres más técnicas no sea velocidad pura y dura. Totalmente. Igual que lo de la tabla de longitud. Vamos, que al fin y al cabo quieren quitar el nulo y eso va a hacer que el que sea Eso rapidísimo es otra ridiculez. va a caer en 8.50. Es otra ridiculez. Me Y hubiera al ganado final, a mí- me ya hubiera estamos ganado a mí pasando, el Ari en estamos tabla de pasando de longitud. una hora Le quita la y. esencia también. Yo pienso que se le quita la esencia al Sí, salto de todo, longitud. todo. O sea, la gracia es el que mejor se aproxima a la tabla, el que lo Por cuadra. cierto, que ya se nos está yendo el podcast a 3 No, horas. venga, ya vamos a acabar. Vamos a acabar. Eh, Tú que eres de Granada y tú has estado. No me digáis altura, decid altitud. Vale. Mira, una frase. En altitud se salta más altura. Claro, en altitud, claro. sí, No. Altura, 1,80. Ese va a ser el título del podcast. ¿Eh? Ese va a ser el título del podcast. Claro, Lo no, dices quiero por decir Sierra Nevada. que todo el mundo, y hablándolo con. Correr en altura, que nos equivocamos, Carlos tenemos que Arribas, decir o con altitud. es que, claro, como todo el mundo dice altura, pero claro, todo el mundo dice altura porque en castellano, también español, castellano, a mí me gusta decir castellano. Altura, altitud empiezan por lo mismo. Claro. En inglés es height and altitude. Nadie en inglés confunde height con altitud. No. Pero como en castellano es lo mismo, ya se ha generalizado. Me voy en altura, me voy en altura. Que no, coño. Que vas a altura. A mí cuando me dice me voy en altura, ¿qué te concentras? ¿En la azotea del edificio? ¿A 20 metros de que tiene el sexto piso? No, hombre. En los puertos de montaña pone altitud. El Mulhacén, el Veleta es altitud. Pero que es. Esto ya es una batalla personal como series y repeticiones. Son. Serie y repeticiones son cosas diferentes. Pero es que en Andalucía. El gimnasio, hay que el gimnasio se altura. dice bien, pero en esfuerzos no. Dicen, voy a hacer 10 de 1000. 10 series de 1000. No, una serie de 10 repeticiones de 1000. Si me acuerdo, mi entrenador Manolo lo decía Pero es que siempre. es imposible. Empiezo la próxima serie y estás empezando No, en 1000. No, repetición. pero lo de altura y altitud es que es hablar bien. Como llamarle puente al lunes. El lunes es un festivo empalmado. Puente es el lunes que no curras porque el martes es festivo, ¿no? Estos ya son mis personales. mis fricadas. Fricada buena. No fricada, es que altura y altitud es hablar bien. Sí, Height sí. and altitude. Lo que pasa es que como en castellano empiezan por alt, se ha generalizado Tú es que hablar mal. eres muy racional, Antonio. O sea, Bueno, sí, luego tengo mis fricadas, luego voy a conciertos por ahí de música que luego me arrepiento, como el último que fui. Que no voy a competir más, ahora que estoy en Máster 60 en varios deportes, que no, que es que me agobio. Prefiero competir mañana contra el que me encuentre, que no preparar, que me preparo el mundial de kilómetro vertical, que correr ya en llano y cuesta abajo, no me lesiono, pero vertical tengo mucho. La carrera de escaleras quedé primero, macho. Sí, Con- ¿carreras de dónde? una de las dos de Madrid, Así no. que hay edificios, carreras de escaleras. pero Quedé quedaste primero porque no había ningún fútbol. primero absoluto. Quedé primero absoluto con 57 años. O sea, que tengo motor para eso tengo, pero me obsesioné tanto con el Mundial de kilómetro vertical del año pasado de veteranos que me lesioné. Que te Digo, lesionaste. paso de agobios. Hay que disfrutar. O sea, el deporte hay que hacer. No, pero que yo entiendo al veterano de mi edad que prepara el Mundial de pista cubierta o el Nacional de Antequera, su 800, con sus series, con su entrenador, y prepara ese día con su microciclo, con todo. Lo entiendo. Pero a mí no me va eso. Yo, si ya cuando supuestamente estaba en la élite, que es verdad que estaba, pero había menos que ahora. ¿Qué prueba hacías? Perdón, que no. En triatlón, digo. Sí, pero en atletismo también. Bueno, hacía las de fondo, pero porque me apuntaba al maratón de Madrid, al maratón de San Sebastián, pero como parte del triatlón, ¿Y porque tu mejor marca? Por saber. prefiero. No la digo, porque era muy mal. Porque dirías que con las zapatillas y la nutrición de ahora hubiera hecho 2.20. Pero quiero decir que si cuando supuestamente íbamos allí bueno, que otra cosa que dice mal, la Blume, el CAR, el INEF, ¿cómo se dice? En mi época se decía el INEF, porque era el INEF. Porque era el único. Realmente hay que decir, el CAR es donde se entrena, la Y la Blume Blume es donde donde se se vive
y come y qué historias tendréis de la Lume, que yo me sé algunas. Bueno, yo Lo que pasa es que yo más de los que ahora tienen 40, 50, 60 claro, años. yo estuve allí el y INEF sé no mi estudia. historia. Pero en mi época, muchas veces decía, voy a la Lume, voy al INEF, voy al CAR. Bueno, el CAR fue después, ¿no? Yo viví la construcción de la piscina grande y del pabellón grande de la de 50. Yo cuando Pues que te cuente lo que le pasó en la piscina. los primeros Gerard. los primeros becados de triatlón internos y yo, que era externo a ser de Madrid, La piscina fuera, entrenábamos en la del INEF porque era la única que había. Luego en la otra se hizo después. Pero bueno, son pijadas de hablar. Pero vamos, que gracias por invitarme y encima me llevo un merienda. Ah, Guárdatela ya en la mochila que se han quedado temas y luego el que quiera hablar conmigo o debatir, haters que tenía muchos, que al final yo he tenido haters de Twitter que luego han sido amigos. Sí. Cuando hemos hablado en persona. Y he tenido mi época de provocar incluso, ya lo he dejado, pero bueno. Es que al final, sí, tienen la. Y ya nos vais a poder enganchar porque se ha acabado la temporada, pero el biatlón, el deporte. No, que lo más voy me a gusta. ver, lo voy a ver. Y lo voy a ver. de practicar, es que depende. Cuando me dicen cerveza o vino, carne o pescado, Nada. una naranja o un plátano, depende. O sea, yo hay fases del año que estoy feliz con la bici de carretera, en cambio otras con la de campo. Hay fases que corriendo por el campo y fases que esquí de fondo o esquí de travesía, esquí de pista no. Entonces no puedo decir cuál es mi deporte favorito, afortunadamente son muchos. Vale, campeón olímpico, en lo que tú quieras, o jugar en el Madrid. A ver, El Atlético, ¿no? Juan Atleti. Jugar Pero no, es que depende, claro, es que depende, pero claro, a ver, es que es mucho más difícil llegar a jugar en el Madrid y más siendo español en el primer equipo que ser campeón olímpico de la mayoría de los deportes. Vamos, eso irrebatible, solamente por número de niños que lo quieren Sí, ser, por- irrebatible. O sea, mucho más difícil ser Carvajal o Nacho, que ahora ya se ha ido, o ahora el que está de moda, el defensa, el que tiene líos también con los vídeos de Asencio. Sí, Asensio. Asensio. Mucho más difícil eso que ser campeón olímpico de muchísimos deportes. Vamos, eso está clarísimo. Bueno, Antonio, pues esperamos que Que nos vean 500 en este podcast. esperamos que nos vean hasta el minuto 40, por lo menos. De todo lo que Si vamos ha a No, llegado hablar. en hasta este aquí. 15 de ciclismo duró 2 horas y tuve gente que me dice que se lo ve por partes haciendo rodillo. Claro, claro. No, se ha llegado hasta aquí. Decir primero que Antonio volverá, así que si quieres hacer alguna pregunta, ya ves que tocamos todos los palos con Antonio. Y a cambio de 2 vasos de agua y un poquito de barritas. Puedes suscribirte a la newsletter, ¿vale? Puedes entrar a la newsletter, que tenemos enlace en nuestras redes sociales. También, por supuesto, que tenemos un 20% de descuento en The Crown. Dejamos el código. Y que por ahora no me hago canal de YouTube. Que me lo dicen a diario. No que nos quita la cuota de Pero, mercado. Antonio, que cuando me estamos, que jubile. estamos anunciando a los patrocinadores. Cuando me jubile, oficialmente con 65 que podré, me haré uno. Ay, Bueno, que nada, que tenemos un 20%. que si nos apoyáis con esto, pues vamos a conseguir que venga mucha gente de la que ha nombrado Antonio Alix aquí a contar su experiencia, su vida, que se puede aprender muchísimo. Yo, joder, hoy me voy súper contento ¿Has porque... dicho tacos? Sí, luego lo borro. No, eso no es un taco. Un taco es, eres un tal, un cual, no sé qué. No, es decir, un coño, joder, yo los digo en antena, sin problema. Es que lo dices en la cola del supermercado. O sea, Lo que pasa es que en antena no te lo banean porque ya está en directo. Claro, claro, aquí En YouTube pero aquí está hay complicado. tantas- Sí, 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 todo hay eso que se mide tener- mucho. Hay que tener mucho pero cuidado. ¿quién te lo vigila? YouTube. YouTube. Bueno, Tú pues tenemos jolines. Sí, Corcholis. jopelines, Me jopelines. cachis en la mar. Bueno, que lo vea la gente que lo vea, vamos, nosotros súper contentos porque hoy hemos aprendido muchísimo de ti, hablo también por Arián porque lo sé. Lo que más nos llevamos del podcast es esto, al final puedes tener una conversación con alguien que sabe tantísimo de un tema y sobre todo... No, sé de mucho, soy de Tolosa. Eres de Tolosa. Bueno, y no hemos hablado del tema de traducir los nombres de las ciudades y de las carreras. Lo quitas, Melonazo, nos va a quitar melonazo. en el podcast, Antonio. Cortamos. Y otro día, de verdad, grabaremos yo creo que no solo uno más, sino habrá varios, ¿eh? De verdad, nos va a encantar. Va a ser invitado de estrella. de ya El próximo ya un boqueta jamón, del bueno. Sí. Lo traeremos. O te preparo un café de los míos, que le Sí. he hecho cúrcuma, pimienta negra, Ya. cayena Pero Y eso- canela. Pero es por la mañana ya. por la mañana. Sí, Claro. tendría que ser temprano. Bueno, el próximo día te preparo un cafelillo y... Y el ojito bocata al nivel con los auriculares óseos, que yo son los que suelo usar. Es verdad, Y, sí, nos ha y dicho muchos el nivel podcasts de se audio. escucha bajito. Sí, ya le estoy dando voz. No te preocupes. Con los óseos a veces hay, pero no se escucha demasiado bien. Hemos estado pendientes con el tuyo, no va a fallar, Antonio. El tuyo va a ser perfecto. Bueno, pues nada. Muchas Gracias. gracias. No, hombre, gracias a vosotros y a la audiencia. El que me quiera, ya sabes. Yo YouTube voy a todos los que sea. Tiempo libre tengo mucho. Volveremos, Antonio. Y vida Muchas social gracias. poca. Muchas Esto gracias. es mi vida social, me habéis solucionado el viernes.